Policías arrestaron a una francotiradora de la Marina, pero en el juicio pidieron clemencia. Manuela tenía la costumbre de acelerar un poco más de lo habitual, no por imprudencia, sino por el hábito de quien siempre ha estado al mando. Era un instinto que le venía del campo de operaciones, donde cada segundo era importante, e incluso allí, en el asfalto urbano, conducía con la misma precisión con la que apuntaba. No había margen de error, no había riesgo, solo fluidez. Y en ese momento, todo estaba en perfecto orden, hasta que, al adelantar un coche de policía aparcado descuidadamente en el arcén, vio por el retrovisor un movimiento repentino. Al volante del coche patrulla, William, un policía de rango medio, observaba cómo se alejaba el Mercedes AMG. No vio solo un vehículo de lujo pasar, vio lo que la sociedad ya había plantado en su mente como símbolo de amenaza. Una mujer negra, altiva, exitosa, poderosa. Eso le afectó como una provocación personal, como si, en su mente, Manuela se estuviera burlando, haciendo alarde de algo que, en su visión distorsionada, ella nunca debería tener. No era el adelantamiento, no era la velocidad, era la imagen. Sin pensarlo, William encendió la sirena, no por cumplir con su deber, sino para reafirmar su autoridad herida. Aceleró sin medida, zigzagueando entre los coches como si estuviera en una persecución real. Sus dedos apretaban el volante con una fuerza innecesaria, su respiración era entrecortada y sus ojos estaban fijos en la parte trasera del Mercedes. Manuela se dio cuenta de las luces intermitentes y por instinto miró el salpicadero. Ninguna alerta, ninguna infracción cometida. Aún así, redujo la velocidad y cambió de carril para ver si el policía pasaba, pero no pasó. Siguió detrás, de forma agresiva. Aceleró aún más, hasta que, al no poder controlar la curva que se acercaba, William perdió el control del coche patrulla. El coche de policía derrapó y chocó violentamente contra la parte trasera del Mercedes. El impacto fue seco, brutal. Manuela salió disparada contra el cinturón. El coche giró casi 90 grados y se detuvo a centímetros de la mediana. El airbag se activó con fuerza y levantó una nube de polvo. Ella permaneció inmóvil durante unos segundos, tratando de comprender lo que había sucedido. Le dolía todo el cuerpo, le hormigueaba el brazo izquierdo y aún veía borroso por el susto, pero lo que crecía más rápido dentro de ella no era el dolor, sino la indignación. Abrió la puerta con dificultad y salió del coche tambaleándose, pero con paso firme. Al ver el vehículo descontrolado detrás, con el parachoques delantero destrozado, sintió cómo la rabia le subía como un fuego interior. El Mercedes, su bien más preciado, estaba dañado. Pero no era solo eso, era la injusticia flagrante, el abuso, el ataque no declarado. ¿Qué ha sido eso? ¿Estás loco?, gritó, acercándose a William, que salía del coche con el rostro contraído por la frustración y la sorpresa. William la miró como quien se enfrenta a un problema, no a una víctima. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y respondió con expresión seca y defensiva. «Estabas corriendo, desrespetando la autoridad. Te vi queriendo lucirte. ¿Crees que solo porque tienes un coche bonito puedes hacer lo que quieras? No he cometido ninguna infracción. Tú me has perseguido. Esto ha sido un ataque gratuito. Vas a pagar hasta el último céntimo de este coche». William apretó los labios, sintiendo que su propia narrativa se le escapaba entre los dedos, y cuanto más afirmaba Manuela su indignación, más se irritaba a él. Su presencia le molestaba. El tono de voz, la postura, la claridad con la que denunciaba el abuso, todo eso hería algo dentro de él que no era solo orgullo, era el miedo a perder el control ante una mujer que no se doblegaba. «Escucha, tú no me vas a enseñar lo que está bien. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Vas a ir a la cárcel. Voy a escribir que te has dado a la fuga, que me has faltado al respeto, que has actuado de forma amenazante, y nadie te va a escuchar, porque eres una más». El silencio que siguió fue más denso que cualquier sonido. Manuela se quedó paralizada por un instante, como si intentara registrar esas palabras con exactitud para que no se olvidaran. Y en ese momento algo cambió dentro de ella. No era solo rabia, era una dolorosa constatación. No estaba segura, ni con su rango, ni con su uniforme, ni con su coche, ni con su dignidad. Nada era un escudo cuando el prejuicio decidía actuar. La mirada de William ahora era más fría. Avanzaba como quien intenta dominar la situación con agresividad, y, en una reacción rápida, casi instintiva, Manuela retrocedió. La tensión estalló. El disparo resonó en la avenida vacía. William se tambaleó y Manuela corrió. No pensó, no calculó, solo corrió. Esa colisión, que para muchos parecería solo un accidente de tráfico, fue en realidad la colisión de dos mundos. Uno en el que el poder se viste de arrogancia e impunidad. Otro
en el que la resistencia debe existir para poder simplemente respirar. Y allí, en ese instante, la guerra silenciosa entre opresores y oprimidos se volvió ruidosa, visible, inevitable. El choque no fue solo entre dos coches. La calle estaba casi desierta, envuelta en un silencio inquietante que contrastaba con la tensión que acababa de estallar. La luz amarillenta de las farolas proyectaba largas sombras sobre el asfalto, donde dos coches destrozados contaban, en silencio, una historia que apenas comenzaba. Manuela, de pie, con el pelo revuelto por el impacto, respiraba con dificultad. No tenía heridas graves, pero el dolor era real. Era el dolor del desprecio, el dolor de la injusticia, ese que no se ve en el cuerpo, pero que se siente en los huesos. Ella miraba fijamente al policía que tenía delante, el hombre que había provocado todo aquello. No se trataba solo del accidente, se trataba de lo que simbolizaba. William, por su parte, se ajustaba la hebilla del cinturón, caminando con pasos pesados, tratando de mantener una autoridad que, en el fondo, sabía que ya no tenía. El ruido del motor moribundo, la luz giratoria aún parpadeando sin sonido, todo a su alrededor parecía amplificar el caos que ambos llevaban ahora en los ojos. Y lo que vendría a continuación sería más que un enfrentamiento verbal, sería un duelo de existencias, de identidades, de historias que nunca se habían cruzado en armonía y que, en ese momento, se desgarraban entre sí como cuchillas ciegas. ¿Has perdido la cabeza?, espetó Manuela con la voz cargada de indignación. ¿Has perdido el control del coche porque me perseguías sin motivo? Esto tendrá consecuencias. Pagarás por todo esto. William se rió, pero no fue una risa ligera, fue cínica. Una risa que intentaba enmascarar la inseguridad de quien se veía expuesto por su propio error. Ah, sí que habrá consecuencias, replicó él secamente. ¿Crees que puedes ir por ahí en un coche de esos, desafiando a la autoridad, como si fueras la dueña de la ciudad? Yo no he desafiado a nadie. He adelantado a un coche mal aparcado, como haría cualquier conductor. Pero claro, el problema es que quien estaba al volante era yo, ¿no? Una mujer negra con un coche de lujo. Eso te molesta, ¿verdad? Las palabras de Manuela cortaron con precisión quirúrgica. William sintió el golpe, aunque no lo demostró. Sus ojos se entrecerraron. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio con una presencia agresiva, tratando de intimidarla. ¿Tienes idea de quién soy?, dijo él en tono grave. Yo soy la ley aquí, y puedo convertir tu vida en un infierno. Un informe aquí, una firma allá, y pasarás de ser la heroína de la Marina a una delincuente más en la cárcel. ¿Así que eso es? ¿Vas a falsificar? ¿Vas a mentir para encubrir tu incompetencia?, replicó Manuela, con mirada ardiente. Amáname, llévame, entiérrame en papeleo falso, pero no pienses ni por un segundo que me callaré. La calle parecía presenciar el enfrentamiento como si fuera una arena. Las ventanas de los edificios estaban cerradas. No había testigos, solo dos personas frente a frente, representando mucho más que a sí mismas. Manuela representaba todas las veces que había tenido que tragarse su orgullo para sobrevivir, todos los ascensos que le habían costado sudor y lágrimas, todos los noes que había recibido, a pesar de estar más cualificada que sus compañeros. William representaba la estructura, el poder sin preparación, la autoridad moldeada por los prejuicios. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. No eres especial, Manuela, escupió William como si fueran palabras venenosas. Al final del día, solo eres otra más que intenta hacerse la dura, y vas a caer muy bajo. Vas a pudrirte en la cárcel como tantas otras que creen que pueden comprar el respeto con coches caros y poses de valentía. Manuela sintió que todo su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Nunca retrocedía. ¿Sabes lo que realmente duele?, dijo ella con voz firme. No es el coche, no es el impacto. Es saber que te sientes con derecho a deshumanizarme porque no aceptas que una mujer negra haya llegado donde tú no has llegado. No soportas verme en la cima porque tu mundo no fue construido para aceptar que yo existo y que he ganado. Sus palabras salieron como granadas emocionales. William, visiblemente nervioso, pasó la mano por el arma en la funda, como queriendo demostrar que aún tenía el control. Pero Manuela no le dio tiempo. ¿Quieres arrestarme? ¿Por qué? ¿Porque fui valiente? ¿Porque te enfrenté? Dio un paso adelante. Entonces arréstame, ahora. Pero ten en cuenta que, si lo haces, no te librarás de lo que hiciste. Puedes esposarme hoy, pero mañana todo el país sabrá lo que eres. Un cobarde con placa. En ese momento, el ambiente ya no era solo de confrontación. Era de guerra declarada. Y la guerra, en ese instante, era interna. William luchaba contra su propio orgullo herido. Manuela, con la rabia ahogada de toda una vida de intentos de silenciamiento. Un paso en falso y todo se volvería aún más trágico. Y entonces, el sonido, seco, alto, un disparo. El tiempo pareció congelarse. William se tambaleó, agarrándose el hombro, mirando en estado de shock. Manuela no pensó. Se dio la vuelta y corrió, los pasos resonando en la acera vacía,
Eran como los latidos del destino. Sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. No fue solo un disparo, fue la ruptura de la delgada línea entre lo que es soportable y lo que ya no lo es. No fue un intento de acabar con alguien, fue un grito desesperado por justicia, por una voz, por respeto. Mientras William, aturdido, cogía la radio para pedir refuerzos, Manuela ya doblaba una esquina, desapareciendo en las sombras de la noche. Respiraba con dificultad, su mente daba vueltas, no había ningún plan, solo impulso, solo supervivencia. Y en el asfalto agrietado de una avenida olvidada quedaron marcas que ningún informe técnico podría explicar, porque lo que ocurrió allí no fue solo un accidente, fue el colapso de todo lo que se esconde bajo la superficie de una sociedad enferma. El choque había comenzado, y las heridas de ese enfrentamiento abrirían mucho más que procesos y titulares. Abrirían el corazón de un país acostumbrado a fingir que no ve. El hospital olía a medicina, a limpieza excesiva y a angustia mal disimulada. En la habitación 203, con amplias ventanas que daban al cielo gris de la ciudad, William yacía inmovilizado, cubierto por una manta pálida y por su propio silencio. Los primeros días tras el incidente estuvieron marcados por exámenes, informes y una extraña sensación de descontrol que aún no podía explicar. El hombro izquierdo, alcanzado por el disparo, había sido operado con éxito, pero lo que realmente le dolía no estaba allí. El dolor era otro, más profundo. Era la herida en su orgullo. William se había convertido, en contra de su propia narrativa, en el titular que tanto evitaba. Policía herido tras un abordaje no oficial. La prensa, cuidadosa con los términos, no entró en detalles. Los superiores de la corporación, por su parte, trataron de proteger a la institución con discursos estandarizados. Estamos investigando, seguimos los protocolos. Pero en los pasillos de la comisaría y entre líneas de las conversaciones, todos sabían lo que había detrás del silencio. Había perdido el control, y su orgullo herido no lo admitía. Durante esos 20 días de recuperación, William experimentó algo que rara vez sentía: impotencia. Cada día se despertaba en la misma cama, con el mismo techo opaco, la misma comida insípida, el mismo ruido lejano de camillas y monitores pitando. Eso se fue acumulando dentro de él como un peso invisible, un peso que no provenía del dolor físico, sino del recuerdo de la mirada de Manuela, la rabia en sus ojos, la forma en que se impuso, cómo se atrevió a enfrentarse a él. Repetía la escena en bucle en su cabeza, recordaba el momento en que bajó del coche, el tono de voz que ella utilizó, las acusaciones y, sobre todo, el disparo. Era como si no pudiera aceptar que una mujer, y además negra, militar, con un historial ejemplar, se hubiera atrevido a darle la vuelta a la mesa de esa manera. Para él, eso era más que un acto de rebeldía. Era una afrenta personal, un golpe directo contra todo lo que él creía representar. Pero lo que William no sabía, o se negaba a ver, era que la rabia que sentía no era solo por ese día. Era una rabia antigua, cargada de frustraciones sin resolver, de una carrera mediocre que intentaba justificar con pequeñas demostraciones de poder. Era de los que confundían la autoridad con el dominio. Se sentía amenazado por quienes destacaban. Y ver a Manuela, con toda su postura firme, con ese coche reluciente, fue como un espejo roto que le mostraba todas sus grietas. Al cabo de 12 días, cuando ya podía caminar con ayuda, William empezó a escribir. No era un informe oficial, sino una especie de diario personal. Anotaba todo: la escena del accidente, el enfrentamiento, las palabras que se intercambiaron, pero las páginas más densas eran aquellas en las que hablaba de venganza. No con esa palabra. Él prefería términos como justicia, ajuste de cuentas, respuesta, pero en el fondo, eso era venganza. Ella no quedará impune, se repetía en voz baja cada vez que sentía el pinchazo en el hombro operado. Ella pagará por lo que hizo. Y con esa promesa se despertó el 20º día. Se puso el uniforme con dificultad, se colocó la funda vacía en la cintura como recordatorio y regresó a la comisaría. El regreso fue discreto. Sus compañeros lo saludaron con sonrisas educadas, pero evitaban el contacto prolongado. Había una incomodidad en el aire, como si todos supieran que William ya no era el mismo. Y no lo era. Había vuelto con un único propósito: encontrar a Manuela y destruirla. Ya no se trataba de protocolo, justicia o responsabilidad profesional. Lo que movía a William ahora era el deseo de revertir la humillación, de vengarse por haber sido desacreditado, herido, confrontado. Cada paso que daba por los pasillos de la comisaría iba acompañado de un plan mental que se iba trazando, pieza a pieza. Empezó revisando las cámaras de seguridad de
la zona del accidente. Luego accedió a registros antiguos, intentó rastrear contactos de la Marina, utilizó sus conexiones para obtener información sobre la vida personal de Manuela. Dormía poco, comía mal, vivía obsesionado, pero lo impulsaba un tipo de adrenalina que no sentía desde hacía años. Un impulso que parecía rescatarle lo único que aún le daba algún sentido a su vida, el control. Y en una noche lluviosa, al acceder a los registros internos de la seguridad pública, encontró la dirección. Ahí estaba, nombre completo, historial de residencia, información de tráfico. Eso encendió un brillo en sus ojos que no era de alivio, sino de furia concentrada. Te encontré, Manuela, se dijo a sí mismo, con voz baja y llena de convicción. Ahora solo hay que esperar el momento adecuado. Al otro lado de la ciudad, Manuela seguía en silencio, escondida, escuchando las noticias a lo lejos. Sabía que el sistema era impredecible. Sabía que William no aceptaría la derrota en silencio. Y sobre todo, sabía que la lucha que ahora comenzaba no sería limpia. No habría reglas justas. Ella había disparado para sobrevivir. Pero ahora, la supervivencia no sería solo física, sería existencial. William había hecho su promesa, y ella también. El destino, impasible, solo esperaba los próximos movimientos. La guerra que se avecinaba ya no era una cuestión de lo que estaba bien o mal, era una disputa de voluntades, marcada por una cicatriz reciente y un dolor demasiado antiguo como para ser ignorado. La madrugada cubría la ciudad con su manto más frío y silencioso. Las calles, ahora desiertas, guardaban una frágil tranquilidad, solo rota por el rugido lejano de un motor solitario o por el parpadeo de las farolas. Dentro de una casa de fachada discreta, en un barrio de clase media alta, Manuela dormía. Por primera vez en semanas, su sueño parecía mínimamente profundo. Se había acostado temprano, tras otro día de incertidumbres, reflexiones y silencios. El cuerpo estaba cansado, la mente aún en alerta, pero esa noche, por primera vez, había intentado permitirse un respiro. Ella no sabía, y no podía saber, que en ese mismo momento, el hombre que juró venganza la estaba observando. Fuera de la casa, estacionado a media cuadra, William apagó el motor del coche patrulla sin hacer ruido. No había sirenas, no había refuerzos, no había protocolo. Aquella acción era personal, era suya, era el cumplimiento de una promesa. Llevaba el uniforme como si fuera una armadura, pero sus ojos, al reflejar la luz del salpicadero, no transmitían profesionalidad, transmitían algo más oscuro, obsesión. Aquellos 20 días en el hospital lo habían transformado. El William que servía al Estado había sido sustituido por alguien que servía a su propio ego herido, y aquella noche sería la noche en la que tendría su revancha. Al salir del coche, caminó con paso firme. La acera mojada absorbía sus pasos con discreción. Ya había estudiado la residencia de Manuela. Conocía el sistema de cámaras, la puerta electrónica, la ausencia de guardias de seguridad visibles. Ella se había refugiado en el anonimato, en un intento de protegerse del sistema que ahora la amenazaba, pero su protección era frágil, y William lo sabía. Al saltar el muro lateral, cayó con precisión sobre el jardín trasero. El entrenamiento policial aún funcionaba, sabía dónde pisar, sabía cómo no hacer ruido. En pocos minutos, estaba frente a la puerta de la cocina. Utilizó una pequeña herramienta especial de uso táctico para abrir rápidamente la cerradura. No se activó ninguna alarma, no se encendió ninguna luz, solo se oyó el clic del pestillo al soltarse. Dentro de la casa, Manuela dormía en el piso de arriba, todavía sumida en un sueño que comenzaba a agitarse. Su cuerpo, entrenado durante años para reaccionar a estímulos invisibles, parecía presagiar el desequilibrio que la rodeaba. Se dio la vuelta en la cama. Sus ojos se abrieron lentamente, instintivamente. El silencio de la casa ya no era el mismo. Había algo allí, algo andaba mal. Se sentó, alerta, y entonces escuchó el primer sonido, un ligero crujido proveniente de la escalera. Se levantó de inmediato, se dirigió al aparador, donde guardaba un arma legal, pero dudó. Aún no sabía a qué se enfrentaba. Tomó su celular. No había señal. El wifi estaba desconectado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó con cuidado, descalza, con pasos precisos. Cada sombra parecía viva. Cuando llegó a la mitad de la escalera, vio la silueta. William estaba en la sala, de espaldas, pero con los hombros tensos, como si supiera que ella estaba allí. Levanta las manos, Manuela. Ahora, su voz resonó por toda la casa con un peso opresivo. No era una orden legal, era una provocación. Ella no levantó las manos. Bajó los escalones restantes lentamente, mirándolo con una mezcla de incredulidad y rebeldía. ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es ilegal. Has perdido completamente el juicio. Tú eres quien ha perdido la noción, respondió William, girando el cuerpo y mostrando las esposas. Has huido. Has disparado a un agente de la ley. Estás obstruyendo la justicia. Hoy esto se acaba. Ella se rió, pero no había alegría. Era una risa nerviosa, exhausta, un sonido que llevaba meses de abuso y silencio. Manuela levantó las manos lentamente, no por sumisión, sino por estrategia. Sabía que no podía ganar en esa sala, en ese momento. ¿Y el sistema? ¿Vas a fingir que esto es una operación oficial?
oficial? ¿Vas a firmar tú solo esta locura? No necesito autorización para arrestar a alguien como tú, avanzó. Has cruzado la línea. Ahora es mi turno de mostrar quién manda. Manuela intentó reaccionar. Lo empujó, intentó desequilibrarlo, pero él era más pesado, más bruto. Con un movimiento seco, William consiguió esposarla. Ella cayó de rodillas, jadeando, pero sus ojos no perdieron su fuerza. Él la tiró del brazo como quien arrastra un recuerdo inconveniente. La llevaría a la comisaría como un trofeo de guerra. No había intención de justicia, había vanidad, había rabia, había deseo de ver destruida a la mujer que se atrevió a enfrentarse a él. Afuera, el coche de la policía esperaba con la puerta trasera abierta. William empujó a Manuela al interior, arrancó el motor y se marchó con las luces apagadas, evitando llamar la atención. El Mercedes AMG, aparcado en el garaje, se quedó atrás por el momento, pero ya había dado orden de que lo retiraran. Su coche, símbolo de independencia y éxito, sería arrastrado por las calles con las ruedas torcidas y la carrocería marcada, como una extensión simbólica de la humillación que quería imponerle. Manuela, dentro del coche, miraba por la ventana. Su rostro no mostraba miedo, había furia, había un dolor contenido que se acumulaba como la marea alta. Aquello no era solo una prisión, era una ofensa a lo que ella había construido, era un claro intento de borrarla. William creía que estaba ganando, creía que al invadirla, al esposarla, al arrastrarla en silencio, estaba recuperando el control. Pero lo que no sabía era que cada uno de sus actos era una firma en su propia sentencia, porque Manuela no era de las que se rompían, era de las que guardaban, observaban y devolvían todo con precisión. Aquella invasión en plena madrugada no fue solo un acto de venganza, fue el comienzo de una escalada sin retorno. Y, en ese instante, bajo el cielo oscuro, con la ciudad dormida y los dos protagonistas de una tragedia en movimiento, la justicia, o lo que quedaba de ella, dio paso al instinto, a la respuesta, a la guerra declarada. Y nada volvería a ser discreto después de aquello. Manuela había sido conducida esposada en la madrugada por William, sin orden judicial, sin protocolo, sin respaldo legal. Llegó a la comisaría sin hacer alboroto, pero con la cabeza alta. Cada paso que daba, aunque contenido por la injusticia del momento, exhalaba una fuerza silenciosa que incomodaba. No estaba allí como una culpable, estaba allí como un desafío vivo al sistema que intentaba tragarse su dignidad. Dentro de la sala de interrogatorios, el ambiente era estéril. 4 paredes grisáceas, una mesa metálica en el centro y una cámara fija en la esquina superior grabando todo, o al menos lo que convenía grabar. William estaba presente, por supuesto, sentado al otro lado de la mesa, con las manos cruzadas y una expresión de falsa serenidad. Su mirada delataba la satisfacción de quien creía haber ganado finalmente. El delegado responsable de la unidad, un hombre de mediana edad llamado Héctor, entró unos minutos después. Tenía el rostro serio, pero controlado. Había algo en el aire que indicaba que ya sabía de antemano de qué lado se pondría. La reunión, aunque cargada de formalidades, ya tenía un guión preestablecido. Entonces, Manuela, dijo el delegado con voz protocolaria, ¿por qué huyó de la escena del crimen después de disparar a un policía? Ella no respondió de inmediato. Observó a los 2 hombres frente a ella, como quien mide el terreno antes de pronunciar una sola palabra. Su mirada no temblaba. Llevaba décadas de resistencia, entrenamiento severo, misiones internacionales, noches de silencio y decisiones imposibles. Sabía exactamente dónde estaba y lo que eso significaba, pero también sabía que su nombre y su historia pesaban más de lo que ellos estaban dispuestos a admitir. ¿Delito?, dijo finalmente con voz firme. El delito comenzó cuando un policía decidió perseguirme por puro prejuicio. Yo volvía a casa. No me salté ningún semáforo, no infringí ninguna ley, pero me siguieron. Me presionaron, hasta que mi coche fue embestido por un coche patrulla conducido por alguien desequilibrado. William se movió en la silla, incómodo. Intentó interrumpir, pero el delegado levantó la mano pidiendo silencio. ¿Y por qué disparaste, Manuela? Porque me amenazaron, porque me dijeron que iban a falsificar pruebas, que yo sería solo otra negra olvidada tras las rejas. Dijeron que nadie escucharía mi versión. Tenían razón. Mira dónde estoy. Sus palabras resonaron como truenos. No había victimismo en su tono. Había denuncia. Había precisión. William, sonrojado, intentaba mantener la compostura, pero era evidente que ese relato lo ponía en una situación incómoda. Ya no dominaba la escena. Ella estaba recuperando cada pedazo de control perdido con la invasión de su casa. El delegado se recostó en la silla y cruzó los brazos. Sus ojos pasaron del rostro de Manuela al de William. Había un conflicto sutil allí, un dilema entre lo que le gustaría ignorar y lo que ya no podía dejar de ver. ¿Tiene algo que decir sobre estas acusaciones?, preguntó Héctor mirando a William. Son delirios, respondió él rápidamente. Disparó porque quería huir, porque pensó que iba a escapar impune. Ella me disparó y desapareció. Eso es un hecho. Manuela sonrió
miró de reojo. Una sonrisa seca, una sonrisa que decía, me lo esperaba. Yo no soy cualquiera, delegado. Se enderezó en la silla, proyectando su voz con convicción. Soy francotiradora de la Marina, entrenada, capacitada. Nunca he dado motivos para ningún tipo de castigo. Y además, tengo contactos, registros y grabaciones de la persecución. Si creen que van a humillarme aquí, están muy equivocados. El ambiente se congeló por un instante. Aquello no era solo una respuesta, era una declaración de guerra. Los ojos de Héctor se entrecerraron. En ese momento comprendió que Manuela no era un blanco fácil. Había política a su alrededor, había reputación, y había aliados en esferas que él no quería provocar. William, sin embargo, se irritaba cada vez más. Con cada frase de Manuela, veía cómo el castillo de su revancha se derrumbaba ladrillo a ladrillo. Ya no controlaba la narrativa, y eso lo hacía peligroso. ¿Está amenazando a un delegado ahora?, preguntó con sarcasmo. Estoy afirmando lo obvio, replicó ella fríamente. No tienen cómo sostener eso. Saben que el proceso de detención fue irregular. Saben que el enfoque fue viciado. Saben que William actuó por impulso. ¿Y ahora quieren pintarme como enemiga del Estado? El silencio volvió a la sala. Héctor se levantó, caminó hasta la puerta, la abrió ligeramente e hizo una señal a uno de los agentes que estaban fuera. Pidió los informes de la noche anterior, los archivos de entrada de la comisaría y los registros de los desplazamientos de William. Estaba tratando de encontrar, tal vez, una laguna, un escudo, una excusa, pero ya era tarde. En la mente de Manuela algo estaba claro. El juego había cambiado. Ella no sería la coprotagonista de la historia de nadie, nunca más. Allí, en esa sala, recuperaba el centro de su propia historia. Todavía presa, todavía esposada, pero con la postura intacta, con el coraje vivo. Y al otro lado de la mesa, William comenzaba a darse cuenta de que no estaba ante una mujer a la que pudiera doblegar. Estaba ante un muro, y cuando uno se siente pequeño ante algo inmenso, el impulso es atacar, pero él ya había atacado, y la respuesta de ella apenas estaba comenzando. La sala de reuniones del bufete de abogados tenía amplias ventanas con vistas al centro de la ciudad, pero Manuela no miraba hacia afuera. Estaba sentada a la mesa, con los brazos cruzados, el cuerpo erguido y la mirada fija en la pantalla del ordenador portátil donde su abogado le explicaba los siguientes pasos. Ya no era una víctima atónita de los acontecimientos, ahora era una estrategia en movimiento. Habían pasado varios días desde su detención y la situación distaba mucho de ser favorable, pero Manuela se había recuperado por dentro. Con la serenidad de quien conoce la guerra y la frialdad de quien entiende que los tribunales a menudo no son más que escenarios bien iluminados para obras previamente ensayadas, se había fijado la vista preliminar. El caso ya estaba generando rumores en los bastidores militares y políticos. Una militar condecorada, una mujer negra, acusada de intentar huir tras disparar a un policía durante una supuesta detención. La prensa comenzaba a especular. Los bastidores se agitaban. Y al otro lado, William, ahora completamente inmerso en su cruzada personal, preparaba su propia versión, cuidadosamente editada y convenientemente falsificada. Pero lo que nadie esperaba era la complejidad de las redes detrás de ese juicio, porque la justicia, en esa situación, no era solo un concepto jurídico, era una moneda, un intercambio y, sobre todo, un espectáculo. El juez asignado al caso, Phil Wallace, un nombre que a primera vista no decía mucho, pero para William era la clave de la victoria. Phil había sido su compañero de universidad, y no solo compañero, era uno de los pocos que en su juventud compartía las mismas ideas y el mismo desprecio velado por todo lo que representara una ruptura de la jerarquía o una amenaza al statu quo. William sabía que no necesitaba mucho. Bastaba un gesto, una conversación en el momento adecuado, un encuentro discreto en un restaurante reservado para discutir el caso. La ley podía manipularse, eludirse, reinterpretarse. Lo que importaba era el veredicto. Y querían que ese veredicto fuera contundente, debilitador, ejemplar. Manuela debía ser silenciada, no físicamente, sino institucionalmente. Debía ser retirada del tablero con un sello de condena y una narrativa que la pintara como inestable, agresiva, fuera de control. Así, nadie más la seguiría. Así, dejaría de ser una amenaza. Mientras tanto, los abogados de Manuela trabajaban día y noche. Revisaron cámaras, reunieron audios, registraron inconsistencias en el informe policial, recopilaron testimonios indirectos, detalles olvidados. Ahora contaba con los mejores, no solo por su competencia, sino porque, al ver su expediente, su historial militar y las contradicciones del caso, vieron más que una clienta. Vieron un símbolo de lo que aún hay que combatir en este país. La víspera del juicio, Manuela no durmió. Pasó la noche despierta, sentada en el suelo de la celda, con la espalda contra la pared helada, mirando al techo, reviviendo cada paso de aquellos días. El accidente, la discusión, el disparo, la huida, la captura, la humillación. Todo tan rápido y al mismo tiempo tan profundamente agotador. No era solo una cuestión de justicia,
día. Era la batalla por su propia identidad. La sala de la prisión provisional era un cubículo gris, con paredes desgastadas y un olor constante a desinfectante barato que parecía pegarse al alma. El fino colchón sobre la estructura metálica no ofrecía ninguna comodidad, y la fría iluminación del techo acentuaba el tono áspero de la soledad. Allí fue donde Manuela pasó sus primeros días tras el juicio. 3 años de condena, suspensión de sus funciones en la Marina, y todo ello con pruebas claras a su favor. Grabaciones, testimonios técnicos, documentos, informes contradictorios, pruebas ignoradas, despreciadas, desestimadas como si fueran garabatos irrelevantes frente a la palabra de un hombre que vestía uniforme, pero que bajo él ocultaba rencor. En la celda, se sentaba durante largos periodos en un rincón, con la espalda apoyada en la pared, las piernas cruzadas y la mirada fija en un punto invisible. Afuera, el mundo seguía su curso, pero allí dentro, la percepción del tiempo era diferente, más lenta, más cruel y más nítida. Cada minuto parecía resonar con la injusticia de ese veredicto. No estaba presa solo por un disparo, estaba presa por desafiar, por cuestionar, por negarse a someterse. Fue castigada por exponer una herida social que muchos aún fingen que no existe. El juicio no condenó un delito, condenó una postura, condenó lo que ella representaba. Los periódicos informaron de la sentencia con titulares tibios, evitando la polémica. Militar condenada por desacato tras un incidente con un policía. Ni una línea sobre las grabaciones, ni una mención al contenido real de los audios. La prensa, por su parte, también se lavó las manos. Para muchos, Manuela había sido solo otra voz que se atrevió a alzar demasiado la voz y tuvo que ser puesta en su lugar. Pero ella no se callaba por dentro. El silencio que la rodeaba era solo una capa. Dentro de ella crecía un torbellino. Un tipo de rebelión que no estaba hecha de rabia impulsiva, sino de una indignación estratégica. Ella pensaba, razonaba, analizaba cada detalle de ese juicio, repasaba mentalmente los fragmentos que habían presentado sus abogados, el momento en que se reprodujo el audio de William, amenazándola, la incomodidad en los rostros del público, las miradas desviadas, y aún así, la decisión del juez se mantuvo inmutable, como si todo hubiera sido planeado de antemano. Y así era. Manuela lo sabía. William y el juez Phil no solo se habían comunicado, lo habían acordado. Aquello no era una justicia fallida, era una justicia manipulada, fría, organizada para proteger un ego herido y aplastar una reputación que se negaba a doblegarse. Y lo peor, lo habían conseguido. Momentáneamente, pero lo habían conseguido. Dentro de la celda, recibía la visita de sus abogados 2 veces por semana. En cada encuentro, intentaban transmitirle confianza, promesas de recursos, la posibilidad de anular el juicio. Pero Manuela no respondía con optimismo. Sabía cómo funcionaba el sistema. Sabía que la justicia no se movía por la lógica, sino por intereses. El juego era otro. Y ella necesitaba más que argumentos para revertir eso. Necesitaba poder, influencia, aliados que supieran jugar en el mismo tablero. Mientras tanto, fuera, William seguía con su rutina. Volvió a las patrullas, a los turnos, a los elogios vacíos de sus compañeros, pero llevaba, aunque de forma disimulada, la marca de quien sabía que todo lo que había conseguido se sostenía sobre una mentira. Aunque no lo admitía, sentía la incomodidad de un castillo construido sobre arena. Y Phil, el juez, permanecía en su toga, dictando sentencias, cumpliendo plazos, fingiendo imparcialidad. Pero también sabía que la decisión tomada contra Manuela no había sido un acto de justicia, sino de alianza, una alianza cobarde, arraigada en el privilegio y la conveniencia. Lo que ellos no sabían era que Manuela no era del tipo que se derrumba en silencio. Estudiaba, leía, reunida consigo misma, reorganizaba internamente sus estrategias. Lo que parecía ser el final era, en realidad, el punto donde su respuesta comenzaría a trazarse. Pensaba en los aliados que aún tenía dentro de la estructura militar, en los contactos que conocía de operaciones especiales, en los rostros que, incluso a distancia, aún confiaban en ella. Y lo más importante, comenzaba a reorganizarse emocionalmente, porque ser traicionada por la justicia no es un golpe que se supera fácilmente, es un choque profundo, una herida que no se cura con el tiempo, sino con una postura firme. Manuela sabía que tenía que hacer algo, no por venganza, sino por reparación. No era solo una persona herida, era un símbolo atacado, y cuando se destruye un símbolo, todos los que creían en él
sienten el impacto. Afuera, comenzaron a surgir pequeños movimientos de apoyo, manifestaciones tímidas, solicitudes de revisión del proceso, artículos académicos que cuestionaban la decisión judicial. Pero nada era suficiente. Nada representaba la respuesta que esa injusticia exigía. Manuela, desde su celda, veía cada intento como un cubo de agua en un bosque en llamas, y por mucho que se sintiera agradecida por cada gesto, sabía que la estructura en su contra era más sólida, más profunda, y exigía algo a la altura. El tiempo, sin embargo, jugaba a su favor. Cada día injustamente encarcelada era una página más escrita, y su historia estaba lejos de terminar. No olvidaría ni una palabra, ni una mirada, ni un gesto. No borraría los rostros de aquellos que cruzaron los brazos ante la injusticia. Al contrario, los memorizaba, los anotaba dentro de sí misma, y esperaba, porque al fin y al cabo, lo que Manuela mejor sabía hacer era resistir. Y resistir para ella nunca significó quedarse quieta. Siempre fue preparar el momento adecuado para avanzar. El tribunal estaba lleno esa mañana, no solo por la audiencia, sino por lo que simbolizaba. En una ciudad acostumbrada a juicios silenciosos, donde las decisiones se perdían entre archivos y expedientes archivados, esa escena había llamado demasiado la atención. Un caso que involucraba a una mujer negra, militar de alto rango, condenada por presunta agresión a un policía. La prensa, que semanas antes dudaba en tocar el tema, ahora estaba allí en masa. Cámaras, micrófonos, flashes. Los pasillos de la justicia se convirtieron en un escenario de espectáculo. Manuela entró esposada, escoltada por 2 agentes, con su impecable traje oscuro, ocultando lo que el sistema ya no podía disimular. La intención de exponerla, de destrozarla públicamente. El gesto de mantenerla encadenada, a pesar de ser una acusada sin antecedentes y de no representar ninguna amenaza real, no era protocolo, era estrategia. La imagen decía más que cualquier argumento jurídico. Y eso era exactamente lo que querían, convertirla en un símbolo de desorden, de rebeldía, una mujer que había cruzado la línea, que debía ser contenida. Esa mañana, lo que se juzgaba ya no era solo un acto, era la reputación de toda una vida. Era el intento de borrar, ante los ojos de la sociedad, cada logro que Manuela había construido con sudor y esfuerzo, y ella lo sabía. Cada paso que daba en esa sala resonaba como un ataque, pero también como una afirmación. Su cuerpo, aunque contenido, seguía ocupando el espacio con dignidad. Su presencia, aunque desacreditada, seguía siendo una afrenta a la narrativa que intentaban imponerle. William estaba sentado en la fila reservada a los oficiales. Llevaba un traje claro, la corbata meticulosamente alineada, el rostro controlado. Pero los ojos no disimulaban el frío placer de ver a Manuela expuesta como una criminal. No necesitaba decir nada. Su propia postura lo decía todo. Lo conseguí. Se sentía victorioso, justificado y protegido. El ambiente estaba de su parte, era evidente. La fiscalía le hablaba en tono amable. El juez, el mismo Phil Wallace, que había ignorado pruebas concretas, lo saludó con un gesto casi cómplice. El juicio había terminado días antes, pero esa mañana era para la lectura oficial de la sentencia, y para algo aún más cruel, la puesta en escena de la caída. El momento en que Manuela, ante todos, sería oficialmente etiquetada como culpable, no por lo que había hecho, sino por quién era, por haber plantado cara, por haber alzado la voz, por haber enfrentado un sistema que prefería verla bajar la cabeza y dar las gracias por la oportunidad. El juez Phil inició la sesión con su voz metódica, leyó documentos, recapituló acusaciones, ignoró detalles que habían sido exhaustivamente debatidos por la defensa, ignoró las grabaciones, ignoró los testimonios que apuntaban a la arbitrariedad del enfoque, ignoró la integridad de Manuela, su historial limpio, sus condecoraciones. Todo eso se convirtió en un detalle cuando la decisión ya estaba escrita incluso antes de la primera audiencia. Ante los hechos presentados, dijo el juez con tono frío, este tribunal condena a la acusada Manuela da Silva a 3 años de reclusión, régimen semiabierto, y a la suspensión de sus funciones militares por tiempo indefinido, por desacato, resistencia a la autoridad y amenaza a un agente del Estado. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, casi inhumano. Manuela no mostró ninguna reacción. Su rostro estaba firme, sus ojos sin lágrimas, la mandíbula apretada. No iba a dar el espectáculo que esperaban. No iba a ofrecer la desesperación que tantos querían ver. Por dentro, claro, algo se rompía. No era su fe en sí misma. Eso seguía intacto. Lo que se rompía era la última esperanza de justicia dentro de una estructura corrupta. Los periodistas dispararon sus preguntas nada más terminar la sesión. Manuela, ¿te arrepientes del disparo? ¿Confirmas que intentaste huir? ¿Cómo te sientes al ser condenada a pesar de las pruebas a tu favor? Los flashes estallaban como disparos de luz. Los micrófonos avanzaban como puñales. Ella no dijo nada. Fue sacada de la sala sin pronunciar una sola palabra. El sonido de sus pasos se ahogaba en el eco del frío suelo. Afuera, William concedía entrevistas. Hablaba de
alivio, de respeto al uniforme, de la importancia de obedecer la ley, mentiras envueltas en formalidad. Un discurso vacío, pero eficaz. La imagen que quería la prensa estaba allí. Un policía que sobrevivió y una militar que cruzó la línea. La narrativa estaba completa. El guión de la humillación había sido entregado. Dentro del coche patrulla, de camino al centro de detención, Manuela miraba por la ventana con la mirada fija en un punto cualquiera del horizonte. Las calles desfilaban fuera como si nada hubiera pasado. La gente iba y venía, indiferente a la tragedia que ella acababa de vivir. Y eso era quizás lo más cruel. El mundo no se detenía. Su dolor no alteraba el curso de las cosas. Pero lo que nadie veía era lo que crecía detrás de ese silencio. Lo que nacía dentro de ella no era desesperación, era estrategia, era visión, era una promesa que no necesitaba ser dicha. Ella volvería. No como alguien que busca venganza desenfrenada, sino como alguien que entiende que ciertos sistemas solo cambian cuando se les obliga a mirar lo que intentan ocultar. Y ella sería ese espejo. La humillación del tribunal no había destruido a Manuela, solo la había dejado más nítida, más consciente e infinitamente más peligrosa para quienes creían que podían enterrarla con una sentencia. El tiempo dentro de la prisión no pasaba, se arrastraba, no como un reloj desajustado, sino como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Para muchos allí, la cárcel era un castigo. Para Manuela, era una provocación. Un recordatorio diario de la estructura que prefirió silenciar a una mujer antes que enfrentarse a sus propios errores. Los días eran iguales. Comida racionada, conversaciones triviales entre reclusas, ruidos de rejas, miradas recelosas de los funcionarios de prisiones. Pero la mente de Manuela, aunque encerrada, se negaba a aceptar la condición de derrotada. Pasaba las noches en silencio absoluto, sin responder a las provocaciones de las otras reclusas, ni ceder a las miradas curiosas de quienes ya habían oído rumores sobre ella. El nombre de Manuela circulaba por los pasillos de la prisión como un susurro ahogado, una leyenda extraña, una mezcla de soldado y presa, de víctima y amenaza. Algunas la respetaban, otras la encontraban extraña, pero nadie se atrevía a enfrentarse a ella. No necesitaba hablar en voz alta, su postura lo decía todo. Fue en una noche particularmente fría, cuando la humedad hacía sudar las paredes de la celda y el ruido de las goteras llenaba el silencio, cuando la idea comenzó a tomar forma. Sentada en la parte más oscura del cubículo, abrazada a sus rodillas, Manuela pensaba como quien calcula. No era la primera vez que la ponían contra la pared. La diferencia era que, aquella vez, habían cruzado un límite irreversible. Pensaba en William, en su rostro al escuchar la sentencia, en la expresión satisfecha de alguien que utilizaba la ley para herir, para rebajar. Pensaba en Phil, el juez, leyendo la sentencia como si fuera solo un papel más que firmar, como si su vida pudiera doblarse, archivarse y olvidarse. Y entonces algo se formó en su interior, una especie de convicción que iba más allá de la ira. Era concentración, era la certeza de que la respuesta llegaría, pero a la altura. Durante las semanas siguientes, utilizó sus escasos privilegios de comunicación para retomar discretamente el contacto con antiguos aliados de la Marina, especialmente con algunos nombres que trabajaban en la seguridad de operaciones especiales. Gente entrenada para actuar en silencio, para hacer que lo imposible pareciera solo otra misión más. No hablaba con muchos, solo con aquellos en quienes confiaba plenamente. Hombres y mujeres que conocían su historia, que sabían de la integridad con la que siempre había servido. No pidió favores, contó la verdad, mostró documentos, compartió fragmentos de las grabaciones, y poco a poco se formó un entendimiento silencioso. Había que hacer algo. Desde fuera, los aliados comenzaron a moverse, no con alboroto, pero con precisión. Sabían que no solo se trataba de la liberación de una inocente, sino que se enfrentaban a una falla estructural que había sido forzada hasta el punto de ruptura, y si el sistema había fallado, entonces la respuesta tendría que venir de fuera. Manuela recibía notas escondidas dentro de libros, nombres, rutas, códigos, instrucciones. Ella leía, memorizaba y destruía. El plan se tejía como un tapiz silencioso. Cada detalle estaba pensado al milímetro. La fuga no sería una fuga cualquiera. Sería un rescate con un objetivo. Y no terminaría en las puertas de la prisión. Sería el comienzo de algo más grande. Algo que reverberaría donde realmente dolía. En la imagen, en la reputación, en la seguridad de quienes la habían traicionado. La operación se planeó en 3 fases. La primera, la retirada. Una entrada precisa, sin enfrentamientos, sin víctimas, con el único objetivo de sacarla de la celda en un momento estratégico. La segunda, la desaparición inmediata, utilizando rutas falsas, coches alternativos
y tecnología de desvío de rastreo. La tercera, la respuesta, la parte más arriesgada, la parte más necesaria. Manuela no estaba movida por el deseo de causar el caos. La movía la urgencia de reparar el daño. No quería la guerra, pero sabía que la paz solo se consigue cuando se restaura la justicia. Y en ese momento no había justicia, había vergüenza. Había un agujero oscuro donde antes había honor. Durante la semana del plan, su silencio aumentó. Las otras reclusas lo notaron. Comía poco, dormía aún menos. Era como si ya estuviera en otro lugar. El día señalado, Manuela se despertó antes del amanecer. Se duchó con calma, se ató el pelo, dobló la sábana de la cama y se sentó. Esperó. En la celda, Manuela ya estaba despierta. Sentada en el mismo rincón oscuro que se había convertido en su refugio de observación, se vestía con calma el uniforme de la prisión, como si se preparara para un día más. Pero los ojos no descansaban. La mente estaba a toda velocidad. Cada segundo contaba. Cada latido del corazón iba acompañado de un cálculo silencioso. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Y sabía que, a partir de ese momento, no habría lugar para dudar. El movimiento comenzó en la parte trasera del sector de mantenimiento de la prisión. 2 vehículos de servicio habían sido registrados días antes para una supuesta revisión de la red eléctrica. Las credenciales habían pasado por los sistemas de la administración como parte de una inspección contratada por una empresa externa. Todo parecía normal, pero no lo era. Dentro del primer vehículo había 2 agentes de la Marina, ahora actuando bajo cobertura civil. Entrenados para la infiltración, especialistas en acceso silencioso, ambos conocían a Manuela personalmente. No era solo una misión, era una restitución. El plan había sido diseñado hasta el más mínimo detalle. Cada movimiento cronometrado, cada obstáculo previsto, cada acción ejecutada con frialdad militar. A las 03:24, se activó un pequeño pulso electromagnético desde el interior de una maleta camuflada como caja de herramientas. En cuestión de segundos, los sistemas de videovigilancia del ala en la que se encontraba Manuela sufrieron un fallo repentino, seguido de un reinicio automático que duraría exactamente 5 minutos. Tiempo suficiente. El suficiente para que lo imposible sucediera sin alboroto. A las 03:26, la puerta de la celda de Manuela se abrió con un clic seco. Ella no se asustó. Solo se levantó con precisión, como si acabara de escuchar una orden formal de un superior. En el pasillo, el agente enmascarado hizo una señal con la cabeza. Ella lo siguió. No se dijo ni una palabra, solo pasos rápidos y ligeros. Pasaron por 2 puertas de seguridad que habían sido previamente desbloqueadas mediante acceso remoto. El sistema de control de la prisión había sido manipulado desde dentro por una funcionaria civil sobornada días antes con la promesa de que ningún dato la relacionaría con lo ocurrido. A las 03:29, Manuela ya estaba fuera del ala principal. Los 2 agentes la condujeron al exterior, utilizando pasillos técnicos y pasillos de servicio. La oscuridad aún cubría los patios, y el sistema de iluminación había sido programado para entrar en mantenimiento precisamente esa noche, una coincidencia meticulosamente construida. El segundo vehículo los esperaba con el motor encendido y el GPS bloqueado. Un modelo civil común, sin matrícula rastreable, pintado de gris mate. Manuela se sentó en el asiento trasero, bajó la cabeza y se puso la capucha. La puerta se cerró con suavidad. El coche partió en silencio. En menos de 7 minutos, la operación había concluido, sin gritos, sin prisas, sin disparos. El tipo de acción que pocos creerían posible, pero que para Manuela era casi natural. Había pasado años llevando a cabo misiones mucho más complejas en suelo extranjero, con riesgo real para su vida, con recursos limitados y amenazas invisibles. Escapar de un sistema corrupto que la había colocado allí injustamente era, para ella, solo un capítulo más, y quizás el más personal de todos. Dentro del coche, el agente al volante se puso en contacto por radio con el equipo de apoyo. Todo había salido según lo previsto. Las rutas de escape estaban despejadas, y la primera parada sería en una casa segura en las afueras de una zona rural, a 2 horas de la ciudad. Allí, Manuela pasaría los próximos días reorganizando su mente, mientras las siguientes fases del plan comenzaban a tomar forma. Mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad desaparecer en el retrovisor, finalmente respiró hondo. Pero no era alivio, era el oxígeno necesario antes de la inmersión final. Aún no se sentía libre, se sentía responsable de algo que iba más allá de sí misma. Por una respuesta que llevaba el nombre de todas las veces que alguien había sido silenciado, borrado
humillado, desacreditado. La huida, en ese momento, no era el final de un cautiverio, era el comienzo de una acción, una llamada al retorno, un manifiesto vivo contra una estructura que se esconde detrás de protocolos para justificar los abusos. Manuela no quería justicia solo para sí misma, quería justicia como concepto, como práctica, como verdad. Y en ese asiento trasero, cubierta por las sombras, mirando la carretera vacía, ya no pensaba como una prisionera, pensaba como una estratega, como una agente en misión, como alguien que volvió a la acción no porque quisiera, sino porque el mundo la obligó. Los días que siguieron a su fuga fueron de reconstrucción táctica, en una casa aislada entre colinas, con comunicación restringida y vigilancia perimetral. Manuela se reencontró con su propio centro, entrenó cuerpo y mente, rehizo rutas, reunió aliados de confianza, nombres que le debían no solo respeto, sino lealtad real, construida en campos de misión y decisiones de vida o muerte. Con esos hombres y mujeres no necesitaba explicar su motivación, bastaba con decir el nombre, William, y el otro, Phil. La respuesta era siempre la misma, dime cuándo. Pero Manuela no buscaba el caos, buscaba coherencia. La misión no era vengarse por la ira, era reparar el daño causado por la mentira. Y para que esa reparación se produjera, era necesario que los dos principales responsables de su caída, William, el ejecutor de la violencia, y Phil, el arquitecto de la manipulación, dijeran, con todas las letras, la verdad. En eso se basaba el plan. Exponer la estructura desde su propio centro de mando. Hacer que los rostros detrás de la farsa confesaran, no porque se arrepintieran, sino porque se vieran presionados a hacerlo. Y la única forma de obtener esa confesión era enfrentándolos directamente. Necesitaban sentir, aunque fuera por unos instantes, el sabor de la impotencia que ella había conocido en cada segundo en la celda. Necesitaban ser bajados del pedestal, enfrentados cara a cara con la misma vulnerabilidad a la que habían sometido a Manuela. El primer objetivo sería William. Esa mañana estaba sentado solo en una pequeña cafetería del oeste de la ciudad. Camisa clara, traje entallado, expresión descansada, el rostro de quien creía que todo estaba bajo control. Había retomado su rutina con la confianza de los protegidos. Charlaba con el camarero, leía los titulares en su celular, sonreía ocasionalmente a una mujer en la mesa de al lado. Pero lo que no percibió fue el coche negro aparcado al otro lado de la calle, ni a los dos hombres que se acercaban con aire despreocupado, como si fueran viejos amigos. El acercamiento fue preciso. Uno de ellos lo saludó. El otro deslizó un pequeño arma no letal bajo la mesa. William fue invitado a salir. Sin tiempo para reaccionar, con la garganta seca y la mente tratando de comprender, obedeció. Fue colocado en el asiento trasero de una furgoneta, con los ojos vendados y las manos inmovilizadas. Todo sucedió en menos de 2 minutos, y allí comenzó la primera grieta en su sensación de invencibilidad. Mientras tanto, en una urbanización cerrada, Phil Wallace terminaba su rutina matutina. Correr, ducharse, piscina. Estaba libre. El sol brillaba con fuerza sobre la terraza de madera cuando 3 figuras encapuchadas aparecieron en absoluto silencio. En cuestión de segundos, el juez fue reducido y sacado de la casa sin resistencia. La seguridad privada, neutralizada con inteligencia, sin violencia, solo eficiencia. Horas más tarde, ambos se encontraban en un cobertizo alejado, en una propiedad abandonada que había sido utilizada décadas atrás como almacén de transporte. Las paredes de hormigón a la vista, el techo alto con ventanas sucias y un silencio cortante conferían al ambiente una frialdad que reflejaba exactamente el estado emocional de sus dos ilustres visitantes. William y Phil estaban sentados uno al lado del otro, esposados a sillas metálicas. Aún desorientados, comenzaron a reconocer el lugar. Y fue en ese momento cuando la figura de Manuela apareció en la penumbra. Vestía ropa táctica, con mirada firme y sin vacilar. Caminó lentamente hacia ellos. La luz del techo reveló el rostro que ambos creían haber derrotado. Pensaban que desaparecería, ¿verdad?, dijo ella con voz baja, pero clara. William se echó hacia atrás en la silla. Phil mantenía una expresión forzada de serenidad, tratando de leer la situación. Pero la verdad era simple. Estaban vulnerables. Por primera vez, no tenían el sistema de su lado. No tenían una pared donde esconderse. Estaban solos. Y ella, frente a ellos, no quería gritar. Quería resultados. «No estoy aquí por venganza», continuó. «Estoy aquí porque ustedes mintieron, falsificaron documentos, inventaron una historia, me condenaron por ser lo que ustedes no soportan ver, una mujer libre. Así que hoy exijo lo mínimo que se me debe, la verdad. Declaren que mintieron, declaren que falsificaron el juicio. Y esto se acaba aquí». El ambiente era denso como el plomo. William intentó argumentar. Phil amenazó con términos legales, citando legislación, registrando amenazas vacías. Pero Manuela ya no era la mujer del primer interrogatorio. Ahora era la versión definitiva, la que había comprendido que la justicia
solo se hace con la verdad impuesta, no esperada. Se colocó una tableta sobre la mesa. Se grabaría el vídeo. Ambos tendrían que confesar, de forma clara, objetiva y sin rodeos. Manuela no los tocaría, no les haría daño. Ella utilizaba otra arma, la exposición. Sabía que la verdad grabada por ellos mismos tendría más peso que cualquier expediente técnico, y en el fondo, sabía que acabarían cediendo, no porque se arrepintieran, sino porque tenían miedo. Tras horas de silencio y tensión, William fue el primero en romper el hielo. Habló con rabia, tragándose las palabras, pero dijo lo esencial. Admitió la persecución, la motivación racial, el desprecio personal. Phil tardó más, pero cuando se dio cuenta de que su nombre estaba a punto de hacerse público en escándalos paralelos, también cedió. Firmó la confesión, habló ante la cámara. Manuela los escuchó sin emoción, solo tomaba nota. Por fin se había dicho la verdad, y por primera vez, la historia comenzaba a ser reescrita por quienes realmente la habían vivido. En la maleta del coche, la tableta con las confesiones de William y Phil estaba guardada como un trofeo silencioso. Más que palabras, lo que llevaba era la prueba de que todo lo que habían dicho sobre ella era mentira, que la condena había sido tramada, el juicio manipulado y que la justicia, una vez corrompida, ahora tenía sus fantasmas revelados por sus propios cómplices. Pero dentro de ella, la victoria aún no tenía sabor, era cruda, incompleta. Sabía que la verdad, por sí sola, no garantiza la reparación. Necesitaba ser mostrada, validada, puesta al descubierto. Esa era solo la primera parte. Los siguientes pasos incluían llevar las confesiones a los canales adecuados, prensa independiente, sectores fiables dentro de la Marina, activistas de derechos civiles que ya observaban el caso desde la distancia. El mundo necesitaba escuchar lo que William y Phil habían dicho, y más que eso, necesitaba ver sus rostros al decirlo. Horas más tarde, William y Phil fueron dejados a salvo en distintos puntos de la ciudad bajo una clara advertencia. Habían confesado por voluntad propia y el material se haría público con o sin su autorización. Lo que Manuela quería era justicia y había sido misericordiosa, no porque hubiera flaqueado, sino porque aún creía que la verdad, cuando se expone de manera innegable, tiene el poder de derribar estructuras enteras. En los días siguientes, permaneció en silencio. Los aliados que participaron en la operación regresaron a sus bases, y ella solo mantuvo contacto con un círculo muy reducido. Estaba esperando el impacto, esperando que los dos cumplieran lo que habían prometido ante las cámaras. Era una oportunidad que, en contra de todo su instinto, había dado. Una oportunidad de redención para dos hombres que habían utilizado sus cargos para desfigurar el sistema judicial. Pero en lo más profundo de su ser, había una alarma que latía con fuerza. Un presentimiento que se obligaba a ignorar. Al otro lado de la ciudad, William reapareció con su viejo uniforme de arrogancia bien almidonado. Tan pronto como se sintió a salvo, se puso en contacto con el departamento interno de la policía. En lugar de asumir sus errores, acudió a sus superiores. Dijo que había sido víctima de un secuestro orquestado por Manuela, que había sido coaccionado para hacer confesiones falsas y que temía por su vida. Con precisión estratégica, inventó una historia en la que él era la víctima. Phil, por su parte, hizo lo mismo. Llamó a colegas influyentes del tribunal, alegó que estaba siendo amenazado, que había sido grabado sin su consentimiento y que la confesión no tenía validez legal. El sistema, el mismo que los había protegido a ambos desde el principio, volvió a mostrarse receptivo. Bastaron unas pocas llamadas, unas pocas palabras. La máquina volvió a girar a su favor. Manuela se enteró del contraataque 2 días después, cuando los noticiarios comenzaron a informar discretamente que un grupo armado había secuestrado a autoridades públicas y que las investigaciones estaban en curso. No se mencionó el contenido de las confesiones, ni una palabra sobre las mentiras reveladas, solo la construcción meticulosa de una nueva narrativa, más conveniente, más cómoda a los ojos de quienes siempre prefirieron ignorar la raíz de los problemas. Apagó la televisión con calma, se sentó a la mesa, con la tableta delante de ella, volvió a darle al play, observó sin prisa las imágenes de los dos hombres hablando, sin cortes, sin ediciones. Vio el rostro de William temblar cuando admitió que no soportaba ver a una mujer como ella ocupando espacios que, en su mente, no le pertenecían. Vio al juez Phil firmar un papel con manos temblorosas, diciendo que sí, que había recibido los audios antes del juicio, y que sí, que había decidido ignorarlos. Lo vio todo de nuevo, no para convencerse, sino para recordar, para confirmar que su intuición era correcta. Nunca confesaron por arrepentimiento, confesaron por miedo, y el miedo, ella lo sabía, es pasajero, especialmente cuando se tiene el poder de moldear la verdad ante las cámaras de un sistema ciego por conveniencia. Manuela cerró los ojos durante unos segundos. No lloraba, ya había llorado demasiado. Lo que sentía ahora era más grave que la
tristeza. Era decepción en estado puro. Había apostado por una salida estratégica. Había apostado a que, ante la presión, los dos preferirían la vergüenza controlada de la confesión a la exposición pública total. Se había equivocado. No se arrepintieron, solo reaccionaron, y al menor indicio de libertad volvieron a esconderse detrás de la estructura que los protegía. Pero ella ya no era la mujer de la celda, ni la mujer arrastrada esposada por el pasillo del tribunal. Ahora era otra, era respuesta, y sabía que el mundo nunca escucharía la verdad si esperaba a que los culpables la llevaran. Era ella quien tenía que gritar, gritar con pruebas, gritar con acciones, gritar de tal manera que el ruido ya no pudiera ser silenciado. Cogió la tableta, guardó los vídeos en copias cifradas y los envió a 3 fuentes. Un periodista de investigación conocido por enfrentarse a los grandes medios de comunicación, un coronel retirado de la Marina que se había convertido en defensor público y una abogada de derechos civiles que ya había ganado casos federales de racismo institucional. Luego, activó el rastreador del sistema oculto instalado en la tableta y supervisó el acceso de los destinatarios. Sabía que tan pronto como se abriera el vídeo, se difundiría en cuestión de minutos. Pero antes de eso, cogió el teléfono y hizo una sola llamada. William respondió. Su voz delataba sorpresa y miedo. «Te di la oportunidad de hacer lo correcto», dijo Manuela con firmeza. «Tú y tu amigo prefirieron mentir otra vez. Ahora, quien contará esta historia seré yo. Y cuando termine, nadie más olvidará sus nombres». Colgó. En la silenciosa sala del escondite, Manuela caminaba de un lado a otro. La madera del piso crujía ligeramente bajo sus pies descalzos. La tableta, que aún contenía los vídeos originales de las confesiones, estaba sobre la mesa, junto a 3 teléfonos móviles encriptados. Los archivos ya habían sido enviados a fuentes de confianza, pero ella sabía que la verdad, cuando se opone al poder, necesita algo más que pruebas. Necesita impacto. La llamada telefónica a William había sido breve. No era una petición, era una sentencia. No gritó, no amenazó, solo afirmó. Y la forma en que él se quedó en silencio al otro lado de la línea, sin saber cómo reaccionar, lo dejó claro. Lo había entendido. La calma de Manuela era más poderosa que cualquier furia. Era el tipo de silencio que precede a un cambio de marea. En las horas siguientes, activó su red. No era extensa, pero era leal. Hombres y mujeres que, como ella, habían sido moldeados por la disciplina militar, pero heridos por la incoherencia del sistema. Gente que había visto promesas incumplidas, vidas destruidas por conveniencia política y aún así se mantenía activa, esperando la oportunidad de hacer algo que realmente valiera la pena. Para ellos, Manuela no era solo una antigua compañera de armas, era un símbolo de resistencia y ahora era la comandante. Su reacción no sería impulsiva, no estaba movida por una ira descontrolada. Estaba construida con inteligencia, con paciencia, con el tipo de precisión que solo quien ha estado en el campo de batalla bajo fuego cruzado puede dominar. El plan era claro, convertir a William y Phil en el centro de una revelación pública que ya no pudiera controlarse. Pero antes de eso, había algo más que hacer. Sabía que mientras las instituciones siguieran protegiéndolos, nunca serían castigados como se merecían. No bastaba con mostrar la verdad. Era necesario desestructurar la comodidad. Y en ese juego, nada era más frágil que lo que hombres como William y Phil más apreciaban: la familia, las apariencias, la estabilidad forjada. Manuela se reunió con sus aliados en una casa alejada de la ciudad. La reunión duró poco. Explicó su decisión con firmeza, mirando a cada uno a los ojos. Ellos escucharon en silencio y al final todos asintieron. Sabían que ya no se trataba solo de justicia. Era una advertencia, un freno, una lección. La operación se fijó para 3 días después. Hasta entonces, Manuela mantendría el silencio. La prensa seguía especulando sobre su paradero. El gobierno intentaba evitar más filtraciones. Pero la red ya estaba en marcha. Había sembrado con precisión. Los archivos de la confesión estaban listos para viralizarse. Sus contactos en la Marina estaban en alerta, y ahora los objetivos más sensibles estaban localizados. La noche antes de la operación, Manuela salió de casa por primera vez en semanas. Se dirigió a un campo abierto, lejos de las luces de la ciudad. Miró al cielo, oscuro y sin nubes. Respiró hondo. Ya no se sentía parte de la lógica que antes creía representar. El uniforme, el prestigio, los discursos institucionales. Todo se había derrumbado ante la forma en que la habían traicionado aquellos que juraron cumplir la ley. Ya no era una pieza más del sistema. Ahora era la fuerza que iba a sacar a la luz su fracaso. Y eso no la destruía. Al contrario, la fortalecía. En la mañana del día señalado, sus aliados entraron en acción. Las casas de William y Phil, vigiladas a distancia, fueron rodeadas sin alboroto. El plan era sencillo: sacar estratégicamente a las esposas e hijos de ambos, llevarlos a un lugar seguro y enviar un mensaje claro a los 2 hombres que habían apostado una vez más por la mentira. No se tocaría a ninguno de ellos.
ellos. Pero se enfrentarían a lo que ignoraron cuando manipularon el futuro de Manuela, las consecuencias reales. Horas más tarde, William recibió una llamada. Era una voz conocida, breve, objetiva. La familia está a salvo. Tienes 24 horas para desmentirlo todo, o el país te verá dar explicaciones cuando todo salga a la luz. La llamada se cortó. Phil recibió el mismo mensaje. Ambos intentaron reaccionar. Buscaron contactos. Lanzaron comunicados internos. Pero la verdad ya no estaba bajo su control. La tableta de Manuela ya había sido descodificada y publicada por un periodista independiente. Las redes sociales comenzaron a repercutir. El vídeo se extendió como la pólvora. Sus palabras, las confesiones que intentaron enterrar, ahora estaban en todos los rincones de Internet. Lo que William y Phil aún no habían entendido es que toda estructura de poder se sustenta sobre lazos frágiles. Y a veces, el punto más vulnerable de un hombre no es el mismo, sino aquello que ama. No fue por crueldad que Manuela decidió apuntar a las familias de ambos. Fue por necesidad. Una necesidad arraigada en la ausencia de alternativas. Cuando la verdad ya no bastaba, cuando la justicia fallaba, solo quedaba el recordatorio de que todo acto tiene consecuencias y algunas son personales. La mañana en que se desencadenó la operación, el cielo estaba despejado y el aire era cálido. La ciudad parecía ignorar por completo lo que se estaba gestando en sus entrañas. Mientras los periódicos aún se hacían eco tímidamente de la confesión filtrada de William y Phil, los dos hombres intentaban controlar los daños con notas públicas evasivas, asesores, llamadas telefónicas a puerta cerrada y desesperados intentos de sortear lo que ya era insalvable. Pero al otro lado de la ciudad, en las tranquilas calles de los barrios donde vivían sus familias, el tiempo corría en otra dirección. La esposa de William, una profesora universitaria, salía con sus dos hijos pequeños para llevarlos al colegio. El coche estaba aparcado en la acera, la calle estaba vacía, como cualquier mañana en un barrio residencial. Al abrir la puerta del vehículo, fue abordada por dos agentes vestidos de civil. No llevaban armas a la vista ni hablaban en voz alta. Solo mostraron credenciales falsas. Informaron que había un asunto urgente de seguridad y la condujeron a una furgoneta aparcada a pocos metros. No hubo gritos ni pánico. Los niños fueron acogidos con cuidado y en pocos minutos estaban de camino a un lugar seguro, vigilado, sin traumas, pero fuera del alcance de William. La esposa de Phil, acostumbrada a la lujosa rutina de su mansión en las afueras de la ciudad, salía de la zona de la piscina cuando fue discretamente conducida por una empleada infiltrada. La operación, en ese caso, fue aún más limpia, sin fuerza, sin amenazas, solo estrategia. Al darse cuenta de que la llevaban sin saber a dónde, intentó reaccionar, pero le informaron con serenidad que estaban protegiendo su vida y que, en ese momento, lo único que debía hacer era cooperar. Manuela no quería causar dolor innecesario. Quería provocar comprensión. Era como si dijera, ahora sientan lo que es tener a alguien a quien aman en peligro por un error que ustedes mismos cometieron. No para generar miedo, sino para generar conciencia. Nunca tuvo que actuar por impulso. Siempre tuvo el instinto de la medida exacta. Y eso era lo que hacía que sus decisiones fueran tan desconcertantes. No provenían del descontrol, sino de la frialdad de quien ya ha sufrido demasiado como para ser emocional. Horas más tarde, William recibió la llamada. La voz al otro lado era la de uno de los operadores de la misión, directa, sin margen para malentendidos. Su familia está bien, están siendo tratados con respeto, con seguridad, pero no volverán a casa hasta que usted haga pública la información que debe ser revelada. No solo a la prensa, a la justicia, nombre por nombre, detalle por detalle. El silencio al otro lado de la línea fue de puro impacto. Por primera vez desde que todo comenzó, William no supo qué decir. Miró el reloj, la silla vacía de su esposa a su lado, los juguetes de los niños aún esparcidos por la sala. Su ausencia decía más que cualquier amenaza, y él, que antes se burlaba del dolor ajeno, ahora sentía en carne propia la misma impotencia. Phil, al recibir la noticia, no tuvo una reacción inmediata. Intentó contactar a sus contactos, intentó rastrear las llamadas, pero nada funcionó. Habían borrado todos los rastros. El control que siempre creyó tener ahora se le escapaba de las manos. Por primera vez en su carrera, sintió que su cargo no era suficiente, que los títulos, las conexiones, los discursos de toga ya no protegían su zona de confort. Mientras tanto, Manuela seguía todo desde la distancia. Observaba las señales. Veía los primeros movimientos de los dos hombres tratando de reaccionar, tratando de negar, tratando de racionalizar, pero sabía que, tarde o temprano, la realidad sería más grande que su ego. Podrían soportar la presión política, el escándalo en los medios, las investigaciones, pero la ausencia de sus seres queridos era un agujero que crecía sin previo aviso. 2 días después,
Después, William cedió. Fue a la comisaría y pidió una nueva audiencia con el fiscal del caso. Dijo que tenía más que revelar, que las grabaciones divulgadas eran solo una parte de algo más grande. Lloró, no por arrepentimiento, sino por la desesperación de un padre que ahora entendía lo que era ser rehén de un sistema que ya no estaba en sus manos. Phil no tardó mucho más. Cuando se enteró de que su esposa había ingresado en un refugio de seguridad en estado de estrés y rebelión, admitió su participación en los entresijos del juicio de Manuela. Firmó un acuerdo informal de colaboración con la corregiduría, con la esperanza de reducir daños futuros. Las familias fueron liberadas esa misma tarde, sin un rasguño, sin exposición pública, sin decir una palabra más de la necesaria. Regresaron a sus hogares con la certeza de que el mundo en el que creían vivir no era tan sólido como pensaban. Manuela no apareció en público en ese momento. No quería aplausos, quería consecuencias, y las obtuvo. Se fijó una nueva audiencia. Se tomaron las declaraciones, se reevaluaron las pruebas. Los errores procesales, antes ignorados, finalmente se reconocieron. Pero ese día, lo que se consolidó de manera irrefutable fue lo que Manuela siempre supo. La justicia sin fuerza no sobrevive. Y a veces, para que se escuche, hay que demostrar que el silencio también tiene un límite. El tribunal estaba más frío de lo habitual ese día. No era solo el aire acondicionado implacable, ni el mármol claro que reflejaba la luz blanca de las lámparas. Era la atmósfera. Un silencio extraño flotaba en el ambiente, no como ausencia de sonido, sino como presencia de expectativa. Todos allí sabían que no se trataba solo de otra audiencia. Era el desenlace de algo que se había construido con mentiras, sostenido por conveniencias, y que ahora estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de la verdad. Manuela, vestida con sobriedad y dignidad, caminó hasta el asiento reservado para la parte interesada. Ya no era la acusada, ya no llevaba esposas, ni miradas recelosas como un collar. Ahora era el nombre que todos querían entender. Era el centro de la narrativa que se había escapado del control de los poderosos. Era la mujer que debería haber sido destruida, pero que ahora regresaba con la furia de la lucidez y la serenidad de quien ha sobrevivido a lo que parecía impensable. Frente a ella estaban ellos, William y Phil, por primera vez, uno al lado del otro, pero no como aliados. Compartían la misma mesa, sí, pero ahora también compartían el peso de la vergüenza pública, la expectativa colectiva y la incomodidad de saber que estaban siendo observados por mucho más que los ojos dentro de esa sala. Toda la sociedad los seguía. Los periodistas llenaban cada rincón disponible de la galería. Activistas, militares, representantes de organizaciones civiles y entre ellos rostros comunes, ciudadanos comunes que querían ver si, finalmente, la verdad tendría el valor de salir a la luz. El juez de la nueva audiencia, otro nombre, otro rostro, más neutral, abrió la sesión con formalidad, llamó a los implicados, leyó los autos reabiertos, destacó los elementos que habían surgido tras la divulgación de los vídeos, y entonces, con firmeza, miró a William. ¿Desea prestar declaración voluntaria? Toda la sala pareció contener la respiración. William estaba pálido. Los hombros, antes erguidos como murallas de arrogancia, ahora caídos, como si cargaran con un peso que ya no podía ocultar. La voz, cuando salió, era débil, pero clara. Sí, deseo hacerlo. Se levantó lentamente, se ajustó la chaqueta como un gesto automático y caminó hacia el estrado. Miró al frente y vio a Manuela. Ella no lo miraba con ira, solo lo miraba con firmeza, como quien reconoce a un adversario. Pero no le teme. Mentí, dijo él, tras un momento de silencio. No hubo ningún abordaje estándar. La vi conduciendo ese coche y tragó saliva. Eso me molestó. La seguí por impulso. La adelanté. Intenté alcanzarla hasta que perdí el control y choqué contra su vehículo. Las palabras comenzaron a salir con más fluidez, como si, al decir la primera verdad, las demás vinieran una tras otra. Ella no cometió ninguna infracción. No opuso resistencia hasta que se dio cuenta de que la iban a incriminar. Y yo la amenacé. Le dije cosas que nunca debía haber dicho. Usé mi posición para intentar silenciarla. Después de eso, manipulé los registros. Construí una narrativa falsa. Con la ayuda de... Se detuvo y miró a Phil. Del juez Phil Wallace. Hablamos antes del juicio. Él recibió los audios, pero decidió ignorarlos, y me aseguró que el veredicto sería favorable para mí. El juez pidió silencio en la sala, que ya comenzaba a agitarse con susurros indignados. William bajó la cabeza. En ese momento, el hombre que durante tanto tiempo se había alimentado de la autoridad y el abuso, se veía ahora desnudo ante un tribunal real. La máscara caía con cada palabra, y lo que quedaba era un hombre común.
sin ningún lugar donde esconderse. A continuación llamaron a Phil. El juez le hizo la misma pregunta. Phil dudó, tragó con dificultad su orgullo, se levantó. Su andar ya no era altivo, era arrastrado. La voz, antes cargada de tecnicismos, ahora era humana, débil, real. Lo que William ha dicho es cierto. Ese fue el comienzo. Confirmó que había recibido los audios, que en circunstancias normales eso debería haber llevado a la suspensión inmediata del proceso. Confirmó que conocía la conducta de William, pero prefirió mantener el pacto de silencio entre viejos conocidos. Que consideraba la imagen de Manuela una amenaza para el equilibrio político del tribunal, y que tomó la decisión, sí, de condenarla incluso ante pruebas consistentes de inocencia. No esperaba que resistiera, no de esa manera. No esperaba que ella volviera con la verdad sobre sus hombros, confesó, mirando al suelo. La sala estalló en susurros. Algunos lloraban, otros permanecían atónitos. Manuela no se movió, solo respiraba. Lo que tanto habían dicho que era imposible, ahora estaba allí. Dos hombres de alto rango admitiendo que habían actuado por interés, prejuicio y conveniencia. La confesión por fin era pública. El juez determinó que las nuevas declaraciones serían analizadas para revocar oficialmente la condena de Manuela e iniciar procesos penales contra los dos por falsedad ideológica, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. El caso ya no era suyo, ahora pertenecía a la memoria colectiva del país. Cuando terminó la audiencia y los dos hombres fueron escoltados para prestar nuevas declaraciones en la comisaría, Manuela permaneció sentada. Miró al frente como quien observa la llegada de algo esperado durante mucho tiempo. No sonrió, no celebró, solo se permitió sentir. Por dentro, era como si, por primera vez en mucho tiempo, algo estuviera en su sitio. La verdad, al fin y al cabo, había hablado, y esta vez no podía ser silenciada. El juez de la nueva instancia, tras leer el informe completo de las investigaciones y las confesiones formales de William y Phil, se levantó con el rostro serio, pero sin el peso de la arrogancia que Manuela conocía también en los demás. Habló con voz clara, sin prisas. Dijo que el tribunal reconocía el error del juicio anterior, que las pruebas habían sido ocultadas, manipuladas, y que Manuela había sido objeto de una perversa construcción orquestada por intereses personales y raciales. Y, por ello, en ese momento, dictaba la absolución completa de la acusada, revocando no solo la pena, sino también la suspensión del rango militar, devolviéndole todos los derechos y la dignidad usurpados. A su alrededor, el silencio en la sala era absoluto. Nadie respiraba fuerte. La prensa presente no se atrevía a romper el clima con cámaras o susurros. Era como si todos allí supieran que ese momento no era para ser noticiado solo con titulares. Era para ser sentido, porque no todos los días una mujer negra, perseguida, silenciada, desacreditada, se levantaba frente a la misma estructura que intentó destruirla y salía ilesa. Más que eso, salía con la cabeza en alto y el nombre limpio. Pero para Manuela, la palabra limpieza tenía un peso extraño. Sabía que no existía un borrador para borrar todo lo que había vivido. Ningún sello de inocencia sería suficiente para borrar la noche en que fue esposada dentro de su propia casa, ni los días en que durmió sobre un colchón áspero en una celda helada. Nada devolvería los pedazos que le arrancaron cuando la obligaron a escuchar un veredicto forjado, pronunciado por un juez que sonreía mientras firmaba su humillación. Miró a su alrededor y vio los mismos pasillos, los mismos símbolos de la ley en las paredes, las mismas personas que habían estado allí en su primera audiencia. Muchos no la defendieron, algunos fingieron no ver, otros incluso estuvieron de acuerdo en silencio con lo que se había hecho. Ahora todos asistían a su absolución como si estuvieran viendo una escena de una película. Pero para ella, eso no era ficción, era una cicatriz. La jueza concluyó la sesión y ordenó que se expidiera un nuevo documento reconociendo el error judicial. Manuela dio las gracias con un ligero movimiento de cabeza. Se levantó con calma. Sus pasos no eran apresurados, eran firmes. Cada paso que daba en aquella sala era también una afirmación de su existencia. Un mensaje silencioso a todos los que alguna vez le dijeron que no lo conseguiría, que no se lo merecía, que no era digna de estar allí. Ya no tenía que demostrar nada a nadie, pero se aseguraría de ocupar cada centímetro del espacio que intentaron quitarle. Fuera del tribunal, un pequeño grupo de seguidores la esperaba. Algunos eran desconocidos, otros con rostros marcados por la lucha por la justicia y la igualdad. La recibieron con aplausos contenidos, abrazos respetuosos y ojos llorosos. No había celebración, había reverencia. La libertad de Manuela no era solo suya, era colectiva, era un símbolo. Era el eco de la voz de muchos que la precedieron y de muchos que la seguirían. Pero dentro de ella algo aún ardía, porque, incluso con la justicia proclamada, ella sabía que la estructura que la había herido
seguía en pie. William y Phil, ahora acusados, se enfrentarían a sus propios juicios. Pero eso no significaba que el sistema hubiera aprendido. Solo significaba que, esta vez, había quedado al descubierto. Manuela sabía que aún había muchos otros Williams, con uniformes limpios e intenciones sucias. Muchos otros Phils, en puestos judiciales, dictando sentencias según sus intereses. Y muchos otros rostros como el suyo, silenciados, juzgados antes de ser escuchados, olvidados en las estadísticas de la impunidad. Al volver a casa, el silencio de su apartamento parecía otro. Por primera vez en meses, estaba sola con su propia libertad. Se quitó los zapatos, caminó hasta el balcón y observó la ciudad desde allí. Respiró hondo. Y allí, entre un pensamiento y otro, lo entendió. Ganar no era solo salir libre. Era salir con valor para volver al mundo con la misma intensidad con la que había entrado. Días después, recibió una invitación de la Marina, un gesto poco habitual. El regreso oficial al cargo de jefa de seguridad estratégica era más que un reconocimiento, era una reposición. Pero Manuela, antes de aceptar, quiso responder a una pregunta esencial. ¿Seguía creyendo en el sistema? ¿Seguía queriendo formar parte de una estructura que, cuando le convenía, daba la espalda a la verdad? La respuesta no llegó con prisa, llegó con tiempo y llegó con memoria. Manuela recordó los rostros de sus aliados, las voces que se hicieron eco de su causa, los que arriesgaron sus carreras para darle una oportunidad, y entonces comprendió que no podía retirarse, porque, si se marchaba, dejaría el espacio libre para aquellos que utilizan el poder como escudo de cobardía. Aceptó el cargo, pero ahora con una nueva misión, no solo proteger, sino reformar, no solo servir, sino vigilar a quienes sirven, y sobre todo, recordar al sistema que existe para las personas, y no al revés. ¿Se había hecho justicia? Casi. Pero, con Manuela de vuelta al campo, solo estaba empezando a construirse de verdad. Manuela había vuelto a encontrar la luz. Pero el sistema, silencioso y rencoroso, nunca olvida a quienes lo exponen. Ella lo sabía. Sabía que su victoria en los tribunales, aunque justa y pública, había dejado huellas en los oscuros pasillos del poder. No era una cuestión de justicia, era una cuestión de ego, de control, de un engranaje que no tolera que una pieza, y menos aún una pieza como ella, negra, mujer, militar, decida no someterse. En los primeros meses tras su absolución, la rutina parecía estabilizarse. Manuela retomó su puesto como jefa de seguridad en la Marina con renovado respeto. Sus superiores, avergonzados por las revelaciones del caso, la trataban con un profesionalismo calculado, como si quisieran demostrar que ahora todo estaba bien. Pero detrás de los saludos formales, ella se daba cuenta, las miradas prolongadas, las reuniones a las que ya no era invitada, las órdenes que venían de arriba, cada vez más alejadas de su influencia. Al principio fue sutil, luego vinieron las notas internas, pequeñas preguntas sobre su conducta durante el proceso, insinuaciones sobre uso excesivo de la fuerza en la operación clandestina para demostrar su inocencia, hasta que se abrió una investigación, en silencio, sin aviso formal, sin derecho a estar presente en las reuniones. El argumento era simple. Había actuado al margen de la legalidad al llevar a cabo una operación paralela contra agentes del Estado, y aunque había sido absuelta judicialmente, la Marina, como institución, no podía ignorar que había desafiado la jerarquía con acciones que comprometían la imagen de la corporación. Fue en ese momento cuando Manuela se dio cuenta. La batalla en los tribunales no había sido el final, solo había sido un intermedio. El sistema no solo quería vencerla, quería enseñarle que desafiar su lógica tiene consecuencias. Y ahora, esas consecuencias llamaban a su puerta con la frialdad de quien no se expone, solo actúa. Los periódicos comenzaron a informar, poco a poco, que la Fiscalía había reabierto una investigación sobre los métodos de fuga y represalia utilizados por Manuela tras su detención. Esta vez, la denuncia no provenía de William ni de Phil, provenía del propio sistema. Se basaba en una serie de documentos que, misteriosamente, se habían filtrado del proceso disciplinario de la Marina. Los informes, supuestamente firmados por oficiales de la propia base de Manuela, señalaban que ella había puesto vidas en peligro durante la operación que expuso a los dos acusados. Los informes decían que ella había utilizado medios ilegales, que hubo secuestro y conducción forzada de civiles. No citaban nombres, pero estaban allí, fríos como un veredicto anunciado tras el telón. Manuela recibió la citación en su casa, en una mañana nublada. El sobre marrón, con el escudo del Estado en el frente, parecía una cruel ironía. Al abrirlo, leyó cada línea con la atención de quien ya conoce los movimientos del enemigo. El documento
informaba que debía comparecer en una nueva audiencia, esta vez como acusada en un proceso por abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza y organización de una operación no autorizada. No se inmutó. A esas alturas, lo que más le sorprendía era lo predecible que era todo. El sistema, incluso cuando intenta ocultar sus garras, repite los mismos métodos. Primero ignora, luego desacredita. Si eso no funciona, persigue. Y por último, intenta destruir, no con furia explícita, sino con burocracia, formalidades y protocolos que asfixian lentamente. Pero lo que no sabían era que Manuela se había preparado. Desde el día en que salió del tribunal con la sentencia revocada, comenzó a reunir pruebas de que el sistema no había cambiado. Guardó audios, registros de reuniones, impresiones de mensajes, declaraciones informales de colegas que, en privado, admitían el malestar de sus superiores con su presencia. Creó una cronología meticulosa, detallando cada paso desde el día de su detención hasta su regreso al cargo. Y más, había conseguido aliados externos, personas influyentes, periodistas, funcionarios jubilados e incluso representantes internacionales de derechos humanos que siguieron de cerca su historia. Cuando salió a la luz la nueva denuncia, Manuela no se calló, acudió a la prensa, concedió entrevistas, habló con claridad, sin dramatizar, sin atacar. Solo dijo la verdad. Explicó que el sistema ahora estaba tratando de castigarla, no por lo que había hecho, sino por quién era y por no haberse doblegado. La opinión pública, ya sensibilizada por la injusticia anterior, comenzó a reaccionar. La presión crecía. En las redes sociales, su nombre volvía a circular como símbolo de resistencia. Las organizaciones que defendían su causa ahora estaban más preparadas, más articuladas. Y Manuela, esta vez, ya no estaba sola. Aún así, se presentó a la nueva audiencia. Se vistió con su uniforme, el mismo que llevaba con orgullo antes de que todo sucediera. Entró en la sala con la misma mirada serena de siempre, pero con la firmeza de quien ya ha enfrentado lo peor. Al declarar, no negó su participación en la operación que llevó a la confesión de William y Phil, pero señaló con precisión cada paso que dio y por qué. Mostró las lagunas del sistema. Recordó al tribunal que, si ella no hubiera actuado, ahora estaría cumpliendo una pena basada en mentiras. Presentó documentos, testimonios, cronologías, y dijo una frase que resonó en las paredes. Yo no desafié la ley, me enfrenté a la cobardía de quienes se esconden detrás de ella. El juez, esta vez, no dictó sentencia inmediata. La audiencia se suspendió para deliberar. Pero Manuela lo sabía, la batalla continuaba. Y más que nunca, estaba dispuesta a seguir luchando. Porque si había una lección que había aprendido en el camino, era esta: la verdad no descansa. Y la justicia, cuando no viene de arriba, hay que construirla con las propias manos, aunque eso cueste todo. Han pasado 6 meses desde que Manuela volvió a su puesto en la Marina. 6 meses que parecieron 6 vidas. Los pasillos de la base donde ahora dirigía la seguridad estratégica habían adquirido otra atmósfera. Ya no era el espacio por donde transitaba solo como oficial. Ahora era el territorio de una leyenda viva. Todos sabían lo que había enfrentado. Todos sabían que había regresado. Y eso, por sí solo, hacía que cada paso que daba resonara con más fuerza que cualquier voz. Pero Manuela no se veía a sí misma como una leyenda. No vestía el aura de heroína que intentaban colgarle al cuello. Se veía como alguien que simplemente se negó a ser borrada. Y tal vez eso era lo que más asustaba al sistema. Su insistencia en existir con dignidad, en no aceptar el papel de víctima ni de vengadora, sino el de presencia. Una presencia lúcida, crítica e inmensamente peligrosa para quienes aún querían esconderse en las lagunas de la ley. Su rutina ahora era diferente. Seguía siendo disciplinada, metódica, rigurosa, pero había una nueva capa en todo lo que hacía. Propósito. Cada reunión con sus subordinados, cada misión planificada, cada revisión del protocolo, se hacía con ojos entrenados para identificar injusticias que antes pasarían desapercibidas. Manuela se convirtió en una especie de sensor humano, no por paranoia, sino por experiencia. Sabía dónde fallaba el sistema. Sabía dónde mentía, y ahora tenía el poder de interferir. Caminaba por la base con firmeza, pero sin ostentación. No necesitaba levantar la voz ni imponer autoridad. Su autoridad provenía de lo que había vivido, de las noches encarcelada pensando si saldría con vida, de los recuerdos de ver su nombre arrojado al barro, del dolor de tener que arrancar su dignidad de las garras de hombres que jugaban con el destino de los demás como si fuera un tablero de ajedrez. Todo eso estaba ahora grabado en su mirada, y una mirada de Manuela decía más que cualquier uniforme condecorado. Un día cualquiera, mientras revisaba informes, un soldado se acercó tímidamente. Era nuevo en la base, recién graduado. Tenía el rostro tenso, la mirada baja y la respiración entrecortada. Cuando Manuela lo invitó a hablar, él, con la voz entrecortada, confesó que había sufrido un trato discriminatorio por parte de un superior en otra unidad. Dijo que no sabía si debía denunciarlo. Tenía miedo. Miedo de ser tratado como ella. Miedo de desaparecer en el silencio burocrático de las instituciones. Manuela escuchó
en silencio. Cuando él terminó, se quedó unos segundos de pie, mirando por la ventana de la sala, y luego respondió: no eres débil por tener miedo, pero no puedes dejar que el miedo sea tu comandante. No solo aconsejó al chico que presentara una denuncia formal, también siguió personalmente el caso, e hizo hincapié en que todos en la base lo supieran, no por venganza, sino por transparencia, porque sabía que el ejemplo que da fuerza no es el que grita, sino el que actúa. Con el tiempo, otros militares comenzaron a buscar a Manuela. Algunos querían consejos, otros valor, y poco a poco, sin que ella lo planeara, se convirtió en una especie de referencia moral, un faro silencioso en un mar aún tempestuoso. No era un cargo, era confianza, y la confianza, en este mundo, valía más que las medallas. Pero fuera de los muros de la base, el mundo seguía su curso. El nombre de Manuela seguía apareciendo en reportajes, libros y conferencias. Las invitaciones a eventos, homenajes y entrevistas se acumulaban en su mesa. Ella rechazaba la mayoría, no porque despreciara los focos, sino porque sabía que ese no era su campo de batalla. Su lugar estaba donde realmente sucedían las cosas, donde cada día se jugaban vidas, donde las decisiones podían cambiar destinos, para bien o para mal. En una de esas tardes solitarias, sentada en su apartamento, Manuela leyó la carta que se había escrito a sí misma en la cárcel. Era sencilla, escrita a mano, con letras firmes pero cansadas. En ella decía: si algún día sales de aquí, no olvides lo que esto te ha hecho. No perdones fácilmente, pero tampoco te endurezcas hasta el punto de dejar de sentir, porque lo que te hace peligrosa para ellos es precisamente tu humanidad. Protégela con todo lo que tengas. Cerró la carta con cuidado, como quien guarda una reliquia. Era un recuerdo de lo que había superado, pero también una brújula sobre lo que no podía llegar a ser. No quería convertirse en una versión amarga de sí misma. Quería seguir intacta, incluso con las grietas. A la semana siguiente, una nueva oficial fue trasladada a la base. Era una mujer joven, procedente de una familia humilde. En su primer día, fue puesta bajo la supervisión directa de Manuela, y cuando entró en la sala, con los ojos atentos y la expresión decidida, Manuela sonrió. Allí estaba el futuro. No ella, sino quienes vendrían después. Y era por ellas, por quienes seguía adelante. No por justicia personal, sino por legado, para que ninguna otra mujer negra, ni nadie que desafíe el orden establecido, tenga que pasar por lo que ella pasó para ser escuchada. Redención, pensó, quizá fuera eso, no borrar las cicatrices, sino el poder de convertirlas en senderos para los que aún estaban por llegar. Manuela ahora era más que una jefa de seguridad, era una semilla, una amenaza para los que mienten, una fuerza silenciosa para los que resisten, y sobre todo, un recuerdo vivo de que el sistema, por grande que sea, no es indestructible cuando se enfrenta con la verdad, el coraje y la convicción de que nadie tiene derecho a borrar una historia construida con dignidad. 2 años pueden parecer una eternidad o un abrir y cerrar de ojos, dependiendo de dónde te encuentres. Para Manuela, 2 años fueron suficientes para reconstruirse, para reconquistar su espacio, para reconectarse con su misión. Desde que regresó al puesto de general de la Marina, su presencia se convirtió en algo más que un mando. Era un símbolo, era una señal de que lo imposible podía revertirse, que la verdad, aunque herida, aún podía caminar con la cabeza alta. Boston se había convertido en su nuevo hogar, una ciudad de nuevos comienzos, de ritmos diferentes, donde podía caminar por las calles sin los fantasmas del pasado, siguiéndola en cada esquina. Al menos, eso parecía. En la prisión federal de máxima seguridad, donde William y Phil cumplían sus condenas tras la confesión pública que los llevó a la ruina, el tiempo corría de otra manera. No se adaptaron a los barrotes, ni a los pasillos silenciosos donde la única rutina era el aburrimiento y el desprecio. El orgullo herido de 2 hombres que un día ejercieron el poder, ahora triturado dentro de celdas estrechas, crecía como una herida infectada. Ninguno de los dos olvidó el nombre de Manuela. No era solo rencor, era obsesión. No la veían como una víctima, la veían como la mujer que destruyó el cómodo mundo que habían construido, y eso, para ellos, era imperdonable. La fuga no fue improvisada, fue meticulosamente planeada. No contaban con la fuerza bruta, contaban con las debilidades humanas. Un guardia novato, inseguro, endeudado, fácilmente influenciable, un hombre común, que nunca debería haber estado en ese puesto. Poco a poco, William comenzó a acercarse, ofreciéndole consejos, simpatía, pequeñas charlas. Phil, con su retórica refinada y su mirada calculadora, se encargaba del resto. En cuestión de semanas, el guardia ya no podía distinguir la manipulación de la camaradería. Y entonces, una noche cualquiera, mientras la mayoría de los empleados del ala administrativa estaban fuera en una reunión de emergencia, el guardia cedió. Con manos temblorosas dejó caer la llave al suelo a propósito, junto a la celda de Phil. Minutos después,
Las puertas estaban abiertas, los pasillos oscuros, vigilados solo por cámaras que misteriosamente habían sido desactivadas por un fallo técnico. La fuga fue rápida, calculada, no salieron corriendo. Vestían uniformes de mantenimiento y pasaron por las puertas como si fueran parte de la rutina de la prisión. Cuando se dieron cuenta, estaban fuera de los muros que los habían mantenido prisioneros durante casi 1000 días. No miraron atrás. En libertad, aún sucios por el polvo y el sudor de la fuga, se escondieron en los alrededores durante unas horas. Luego se dirigieron a un contacto de confianza de Phil, un antiguo socio de negocios involucrado en armas y contrabando, alguien que aún les debía favores. Allí consiguieron refugio, dinero e información. En cuestión de días, estaban reorganizando un plan. No querían desaparecer, querían volver, querían demostrar al mundo que no habían sido derrotados, solo retrasados. El primer paso era descubrir dónde estaba Manuela. Sabían que había dejado su antigua casa y que su actividad actual era más estratégica, sin presencia pública constante. Pensaron que eso facilitaría las cosas. No fue así. Manuela había aprendido del pasado. Mantenía su nueva vida en Boston casi en secreto, lejos de los ojos de los medios de comunicación. Pero William y Phil tenían tiempo, odio y ahora aliados. Reclutaron a un pequeño grupo de mercenarios especializados en operaciones urbanas y vigilancia de objetivos de alta protección. Gente acostumbrada al secreto, dispuesta a correr riesgos a cambio de generosas sumas de dinero. Durante todo un mes, cartografiaron Boston, registraron archivos, escucharon conversaciones, vigilaron las calles y finalmente encontraron lo que parecía ser la nueva residencia de Manuela. Una casa de fachada discreta, en un barrio residencial arbolado, rodeada de silencio y rutinas predecibles. Era lo que necesitaban. A primera hora de una fría tarde, Phil y William, acompañados por 10 hombres fuertemente armados y equipados con dispositivos de interferencia y extracción, avanzaron hacia el objetivo. La idea era clara: irrumpir, capturar a Manuela, exponer su debilidad, convertir su vida segura en un escenario de humillación. Querían romper no solo el cuerpo, querían romper el símbolo, y creían que lo tenían todo bajo control. Pero lo que encontraron fue algo muy diferente. Dentro de la casa no había tranquilidad, había vigilancia, y vigilancia altamente entrenada. El hombre que vivía allí era Antonio, hermano de Manuela, veterano de las fuerzas especiales, estratega por naturaleza y protector por vocación. Ya estaba esperando. Él y su equipo. Hombres invisibles a la vista común, pero preparados para actuar como una sombra letal cuando fuera necesario. Cuando los vehículos se acercaron a la propiedad, se activaron los sensores. Las cámaras de seguridad habían sido adaptadas para reconocer patrones de aproximación. En menos de un minuto, Antonio y los suyos ya estaban posicionados en puntos estratégicos. Y cuando el grupo enemigo se acercó, fueron recibidos con un silencio extraño, un tipo de calma que precede al colapso de un plan. Phil se dio cuenta primero. Algo iba mal. Muy mal. Y entonces, como en un susto colectivo, todos lo entendieron. Era una trampa. Los primeros disparos de advertencia estallaron en el aire, no para herir, sino para mostrar que estaban rodeados. El grupo se dispersó, tratando de entender de dónde venía el ataque, pero ya era tarde. Habían caído en una emboscada militar de alta precisión. No hubo combate cuerpo a cuerpo, solo una elección forzada: retroceder o ser capturados allí mismo. William gritó órdenes, desesperado. Phil intentaba reorganizar a los hombres, pero la comunicación ya estaba comprometida. La tecnología de Antonio neutralizaba las señales. El caos duró unos minutos. Cuando comprendieron que estaban acorralados, huyeron con lo que les quedaba de dignidad. Entraron en los vehículos y desaparecieron por las avenidas de Boston como sombras frustradas, pero no estaban muertos. Y eso solo significaba una cosa: volverían. Solo que esta vez, Manuela y Antonio sabían exactamente a quién se enfrentaban. Y ahora era cuestión de tiempo hasta el próximo movimiento, porque, como en todo buen juego de guerra, la siguiente jugada podía cambiarlo todo. La silenciosa derrota en la casa de Boston había sido un duro golpe para William y Phil. Huyeron a toda velocidad, vacíos de gloria, arrastrando la frustración por la ciudad como un peso sobre los hombros. Habían invertido tiempo, hombres, dinero. Habían montado una ofensiva convencidos de que capturarían a Manuela y exhibirían su fragilidad ante el mundo. En cambio, habían sido sorprendidos por un hombre que ni siquiera figuraba en los informes iniciales de vigilancia: Antonio. Antonio no era solo el hermano de Manuela, era un operador entrenado en los campos más hostiles que el mundo conocía, un estratega que había dedicado años al trabajo en misiones de infiltración, inteligencia y rescate. Un hombre acostumbrado a ganar guerras sin disparar una sola bala. Lo que William y Phil no sabían era que la presencia de Antonio en Boston no era una coincidencia, era parte de un protocolo silencioso que Manuela había construido desde su absolución, un sistema personal de protección y vigilancia, invisible a los ojos comunes,
enormes, pero letal para cualquiera que se atreviera a cruzarlo. La derrota en casa no significaba el fin. Para William, significaba una provocación. Para Phil, significaba un desafío. Ninguno de los dos era del tipo que retrocedía para siempre. Ambos habían vivido bajo la sombra del poder y ahora, lejos de los cargos y las insignias, solo tenían una cosa que ofrecer: venganza. Pasaron días estudiando a Antonio, hackearon cámaras urbanas, compraron información en mercados oscuros, pagaron a informantes infiltrados. El patrón estaba ahí. Todas las noches, entre las 23:00 y las 00:00, Antonio salía a caminar, siempre solo, sin radio, móvil ni armas visibles, solo auriculares y pasos firmes por los parques de Boston. La escena se repetía con disciplina, y fue allí donde los ojos de Phil brillaron. Era la oportunidad que necesitaban. A la semana siguiente, el plan estaba trazado. Solo utilizarían a los mercenarios más experimentados. El grupo sería reducido, rápido y discreto. Nada de explosiones, nada de enfrentamientos públicos. Un secuestro limpio, silencioso, preciso. La intención era llevarse a Antonio sin alboroto. La idea era utilizarlo como moneda de cambio. Con él en sus manos, obligarían a Manuela a rendirse. La idea, según William, era simple. Si la cabeza no cede, hay que romper la espina. En la noche elegida, el viento soplaba helado por las aceras. Antonio vestía la misma ropa oscura de siempre. Pasos firmes, respiración controlada. La calle estaba casi desierta. Los árboles bailaban con el viento. Y entonces, de un callejón mal iluminado, surgieron dos hombres. Otros dos llegaron por la retaguardia. Todo duró unos segundos. Un golpe certero en el cuello, y Antonio quedó inmovilizado. Encapuchado, lo llevaron a un vehículo negro y silencioso. Dentro de la furgoneta, William observaba. Phil introducía las coordenadas en el GPS. El aire estaba cargado de triunfo. Por fin habían vencido. Por fin tenían en sus manos una pieza clave para dar la vuelta al juego. Se dirigieron a un almacén a las afueras de la ciudad, aislado, olvidado entre campos abandonados y antiguas instalaciones industriales. Allí, ataron a Antonio a una silla de acero. Tenían planes de grabar vídeos, enviar amenazas y pedir la ubicación de Manuela. Estaban seguros de que ella vendría, pero lo que William y Phil no sabían era que todo había empezado mal. Lo que parecían puntos débiles en el patrón de Antonio eran en realidad pruebas. Las caminatas nocturnas no eran un hábito, eran una trampa. Los auriculares estaban vacíos, solo servían para disimular el constante escaneo auditivo. La ausencia de armas, una estrategia para parecer vulnerable, y el golpe en el cuello, simulado. Desde el primer movimiento, Antonio había permitido que lo llevaran, porque sabía que, para poner fin a un ciclo de amenazas, no bastaba con defenderse, era necesario capturar el origen de la podredumbre. Bajo la camiseta de entrenamiento, Antonio llevaba un microdispositivo, un rastreador de última generación, conectado a 3 sistemas distintos: la central de inteligencia de la Marina, un grupo de respuesta táctica situado a menos de 20 kilómetros del lugar y una unidad de drones lista para sobrevolar cualquier punto sospechoso. El tiempo entre el secuestro y la activación completa del protocolo de rescate era de 24 minutos, y el reloj no se detenía. Dentro del galpón, William caminaba en círculos, impaciente. El viejo impulso autoritario aún latía en él, incluso sin placa. Quería ver a Manuela de rodillas, quería oírla pedir clemencia, pero al acercarse a Antonio, encontró algo que no esperaba: serenidad. Los ojos del militar estaban abiertos, firmes, tranquilos. ¿Crees que has ganado?, preguntó William con desdén. Antonio no respondió, solo observaba, como quien ya sabía el final del juego antes de que el otro se diera cuenta de que estaba perdiendo. De repente, un zumbido grave cortó el aire. Luego, luces en el cielo. Eran drones. Y entonces, el sonido inconfundible de vehículos acercándose a gran velocidad. Una voz resonó por un megáfono desde el exterior. El almacén está rodeado. Ríndanse ahora. Dentro, el caos. Phil corrió hacia el monitor de seguridad. Las imágenes térmicas mostraban a decenas de agentes posicionándose. Estaban rodeados por tierra y aire. Los mercenarios comenzaron a entrar en pánico. Uno de ellos intentó escapar por la parte trasera, pero fue neutralizado inmediatamente. En 5 minutos, el lugar estaba tomado. No se disparó ni un solo tiro. No hubo heridos. Solo rendición total. Antonio fue liberado de la silla. Se levantó con calma. Miró a William durante un largo segundo. «Ha sido tu última jugada», dijo sin levantar la voz. «Ahora se acabó». William y Phil fueron llevados esposados, con máxima escolta. No se dijo ni una palabra. Su destino era una prisión especial, situada en una isla militarizada, rodeada por aguas profundas y vigilada por todas partes. Un lugar donde se observaba cada paso, donde el aislamiento era absoluto. De allí no se escapaba nadie, no por rejas más fuertes, sino porque el propio océano
era el carcelero. Mientras el helicóptero de rescate ascendía con Antonio, este miró por la ventana y pensó en Manuela. No con preocupación, sino con gratitud, porque todo aquello, cada movimiento, cada trampa, cada contraataque, solo había sido posible porque habían aprendido juntos que la verdadera fuerza no reside en la reacción violenta, sino en la paciencia de quien sabe esperar el momento adecuado para vencer. Había algo irónico en la forma en que William y Phil fueron finalmente derrotados. No fue en un campo de batalla, ni ante los focos. No hubo un espectacular tiroteo, ni un último enfrentamiento dramático entre el bien y el mal. Lo que los derrotó fue algo más implacable: la inteligencia, la paciencia y la precisión quirúrgica de un plan que comenzó a trazarse mucho antes de que ellos imaginaran siquiera que aún estaban siendo observados. El helicóptero sobrevolaba el mar abierto, cortando las pesadas nubes con un rugido constante. Dentro de la aeronave, William mantenía la mirada fija en el horizonte, pero su mente estaba a la deriva. Intentaba encontrar alguna brecha, algún error que explicara cómo todo se le había escapado de las manos. Cómo, incluso después de tanto planeamiento, tantos recursos, había sido capturado de nuevo. El silencio que lo rodeaba no era solo el de la altitud, era el silencio de la derrota, el silencio de quien finalmente se da cuenta de que el juego ha terminado. Phil, a su lado, tampoco decía nada. Apretaba los puños y miraba al suelo metálico. Sus pensamientos daban vueltas en círculos. Aunque había sido el cerebro estratégico de toda la operación, no podía aceptar el desenlace. No entendía cómo no había visto venir la trampa, cómo no se había dado cuenta de que los paseos de Antonio estaban preparados, cómo había dejado que su propio plan se convirtiera en una trampa. Pero lo que ellos ignoraban era que, desde la primera señal de movimiento fuera de la prisión, Manuela y Antonio ya estaban coordinando acciones. La inteligencia naval se había activado en secreto. Cada paso de William y Phil desde la fuga había sido monitoreado. Los contactos, las reuniones, los rastros digitales, incluso las compras realizadas en nombre de terceros. Manuela sabía que la verdadera justicia no era solo procesal, era vigilante. Era la capacidad de entender que al enemigo no se le derrota solo con la fuerza, sino con la constancia. Y fue esa constancia la que los llevó a la prisión definitiva. El helicóptero aterrizó en una base flotante, una plataforma en alta mar, rodeada de alambre, sensores, sistemas de lectura térmica y un equipo de élite rotativo. Esa era la puerta de entrada al lugar donde serían recluidos. Una isla prisión de seguridad absoluta, administrada por un brazo especial de las fuerzas navales, sin prensa, sin visitas, sin distracciones. Allí, el tiempo pasaba de otra manera, sin rutina política, sin influencias, sin nombre. Los dos fueron sacados del avión esposados, bajo la mirada constante de 4 agentes. Ni siquiera intentaron resistirse. Había un peso sobre sus hombros que ya no era físico, era psicológico. El orgullo, antes inflado, ahora se desinflaba como un globo pinchado. No solo estaban presos, estaban borrados. La llegada a la isla estuvo marcada por protocolos estrictos, huellas dactilares, retina, examen físico, entrevista inicial. A continuación, fueron llevados a sus celdas individuales, separadas por pasillos gruesos y vigiladas las 24 horas por cámaras infrarrojas. No había ventanas, solo luces artificiales que simulaban el día y la noche. El hormigón allí no era solo material, era una sentencia. Y toda esa estructura existía con un propósito: garantizar que hombres como William y Phil nunca volvieran a representar una amenaza para nadie. Manuela, al recibir la confirmación del traslado, no lo celebró. No había victoria allí, no como el mundo esperaba. Solo suspiró, largamente, sentada al borde de la cama, con uno de los archivos de la operación aún abierto en su tablet. Sabía que el ciclo se había cerrado, pero las marcas internas permanecerían. Porque el daño que causaron hombres como William y Phil no fue solo físico, fue estructural. Representaban el veneno que se infiltra en las instituciones, el racismo disfrazado de protocolo, el abuso disfrazado de autoridad. Sabía que el sistema aún tenía mucho que mejorar, pero también sabía que casos como ese, tan bien documentados, tan bien abordados, se convertían en hitos, en referencias, para los que vendrían después, para los que dudaban de la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Manuela siempre decía que no era una excepción, era el resultado de la lucha, de la disciplina, de la resistencia, y ahora ese resultado era también un escudo para otros, para quienes aún iban a enfrentarse a injusticias y necesitarían un nombre que citar cuando todos dijeran no va a funcionar. Al día siguiente, Antonio fue a la oficina donde Manuela guardaba sus archivos estratégicos. Ella estaba frente a un tablero con mapas y rutas de inteligencia. Él entró lentamente, sin formalidades. Se miraron durante unos segundos y no necesitaron decir nada, pero ella rompió el silencio. No volvió
volverán. Y esto no es venganza, Antonio. Es seguridad, es justicia, silenciosa, pero firme. Antonio asintió, se acercó, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron reír brevemente. No era una risa burlona, sino de alivio. Un alivio contenido, como el de alguien que ha sobrevivido a una larga guerra y al final se ha reencontrado a sí mismo. En la isla, los días pasaban lentamente para William y Phil, cada uno en su celda, sin ningún contacto. Los planes, antes tan apasionados, ahora se evaporaban como vapor frío. La realidad era cruda, estaban al final del camino. Y el nombre de Manuela, que antes evocaba ira, ahora pesaba en sus conciencias como un recordatorio del error, del precio de desafiar a alguien que no retrocede, que no olvida, que no se esconde. Y así, la historia terminó con el equilibrio que parecía imposible años atrás. No con aplausos, sino con silencio, un silencio denso, digno, el tipo de silencio que solo la verdadera justicia puede producir. Porque al final, Manuela no solo ganó una guerra personal, dejó una cicatriz en el sistema, lo suficientemente visible como para que nunca más sea ignorada.